Bueno, voy a grabar la conversación, así queda registrada esta charla. Y bueno, te presento formalmente, digamos, Ernesto Castro, doctor en filosofía, youtuber, escritor, como una vez bromeaste, que cuando se presenta un filósofo se dice filósofo y escritor, eh, como si fuese español y madrileño, no sé, una cosa así, o argentino y cordobés. Eh, Se doctoró con una tesis muy interesante sobre el realismo postcontinental, así llamado por él, porque los autores se dicen a sí mismos de otra forma. Una tesis que trata autores como Ray Brassier, Quentin Miro-Sux, Graham Harman, Mauricio Ferraris. Eh, Realmente muy interesante, no solamente una tesis contemporánea, sino digamos que revisa toda la historia de la filosofía, desde los griegos en adelante. Eh, Además, ha publicado una ingente cantidad de libros y de artículos en diferentes revistas. El primero de ellos, un artículo de juventud, perdón, un libro de juventud contra la posmodernidad, un libro escrito en el contexto del 15M, que espero podamos hablar un poco de eso también. Eh, bueno, y también es conocido, a mi juicio, malamente, digamos, porque no le hace honor, como el filósofo del trap. De hecho, le comentaba a un amigo que digamos, iba a entrevistarle y me dijo, el filósofo del trap. Y yo dije, no. Así que, bueno, tú has dicho que el filósofo del trap es Young Beef, así que, bueno, ya podemos hablar seguramente de eso. Luego ha publicado ensayos sobre estética, Un palo al agua, particularmente, y recientemente el libro que tengo que admitir que no he podido todavía abordar porque bueno, aquí las cosas llegan un poco con demora, que se llama Ética, Estética y Política, digamos, ensayos y errores de un meta indignado. Bueno, así que muchas gracias, doctor Castro, por esta oportunidad. Yo tengo que decir que así como soy un fan así del canal de YouTube. De hecho, me abrió bastantes puertas en términos de la filosofía. Me enteré de muchísimas cosas que no conocía. La primera pregunta que tengo para hacerle, digamos, eh, tiene una razón de ser, digamos, cómo uno se introduce a la filosofía. Usted dijo que en varias oportunidades que la introducción a la filosofía fue por parte de la poesía, digamos. Empezó en la poesía. ¿Cómo fue esa introducción por parte de la poesía, perdón, de la mano de la poesía, la mano del arte, digamos? Yo empecé a escribir poesía cuando estaba en segundo de bachillerato, o en primero, no, a finales de primero de bachillerato. Esto fue en las navidades del año 2006 y hasta entonces no había leído, digamos en serio, literatura de alto nivel. Había leído sobre todo libros infantiles, libros de ciencia ficción, Harry Potter, Dragonlance, etcétera. En cuarto de carrera, en cuarto de carrera, quiero decir, en cuarto de la ESO, lo que sería la secundaria aquí, educación secundaria obligatoria, son las siglas, cuarto de la ESO, teniendo 15, 16 años, pues yo tuve una profesora muy buena que se llamaba Julieta, que nos hizo leer bastantes libros, pero hasta entonces realmente pues yo no me había llevado muy bien con la asignatura de lengua y literatura, que en España están fusionadas, y mi asignatura preferida de hecho era matemáticas, y yo tenía más bien una orientación de camino de las ciencias, y le di un gran disgusto a mi madre cuando dije que me iba a matricular en el bachillerato de letras para luego apuntarme a la carrera de filosofía, siendo mi madre profesora de filosofía y también Y mi tu padre padre, también. efectivamente los dos, uno en la universidad de estética y la otra en el instituto, a nivel genérico. Entonces mi madre no quería no quería que sus hijos estudiaran filosofía porque sabía las penurias económicas que íbamos a sufrir y en fin, lo locos que podemos llegar a estar. Pero bueno, de los 3 hijos que ha tenido, que tuvo, que tiene todavía, 2 estudiaron filosofía y el otro empezó una filología y luego se fue a estudiar estudios fílmicos y literatura comparada. Mi hermano Manuel, que es hoy justo su cumpleaños. Y nada, pues ya digo que yo empecé a leer literatura, poesía sobre todo, y me vi muy influido por esas lecturas, principalmente autores alemanes, franceses, que serán, el canon mío era principalmente Rilke, Treckel, era también Hölderlin, Usa y Apollinaire. deberían. Sí, eso es. Y entonces esa fue la línea. Fue una línea de... claro, fueron libros que
mis padres nunca han presionado a sus hijos para que leyeran libros, ni tampoco, en fin, estaban ahí a la mano. Si uno quería, podía consultarlos, ¿no? Y entonces yo a la literatura me introduje por dos vías muy raras. Una, mi gran afición a los videojuegos, en concreto a los videojuegos de estrategia militar. Entonces, el primer libro que así gordo y el ensayo que yo leí, pues es un librazo sobre las campañas de Napoleón. A lo mejor son 3.000 páginas con un análisis detallado de Austerlitz, Waterloo, etcétera. Ujú. Y en eso estuve. Y de ahí salté, curiosamente, de ahí salté a leer algunas cosas de Stendhal y por otra vía, pues esto de la poesía, ¿no? Entonces esa fue la introducción mía a un contexto donde lo filosófico estaba muy cerca. Porque claro, los libros que tenía de poesía mi padre en casa eran casi todos libros de poesía relacionados con filósofos, con la filosofía que a él le interesaba y le manejaba, ¿no? Entonces esa fue la transición bastante natural, ¿no? De ser Sí, un poeta muy influido por un heideggerianismo estético a pues unas convicciones más o menos postmodernas en primero de carrera de filosofía. claro. Eh, o sea que, bueno, además tu padre obviamente es profesor de estética, de hecho tiene también un canal de YouTube que recomiendo bastante, es muy, muy bueno, te recomienda libros y todas esas cosas. ¿Y cómo ha cambiado, digamos, la cosmovisión, esa cosmovisión estética respecto del arte en comparación con esas lecturas de juventud, o sea, en la actualidad, ¿no? ¿Cómo es tu pensamiento del arte? Yo porque no he abordado el libro este que te digo, el último que he publicado. No ha cambiado tanto. Ahora estoy yo recuperando muchos textos míos de juventud. Ética, Estética y Política es una compilación de textos escritos casi todos entre el 2012 y 2018, cuando me puse con la tesis. Mm, Y ahora voy a reeditar Un para el agua, una edición ampliada que se va a publicar en Chile, en la editorial Roneo, perdón, mm, con un prólogo bastante amplio, titulado Prólogo para hispanos de ambos hemisferios, que es una mm, referencia, por supuesto, a la Constitución del 12 y a los famosos prólogos y epílogos de Ortega. mm, Y lo que me ha sorprendido releyendo los textos y corrigiéndolos es que donde menos ha cambiado mi opinión es justamente en el campo estético. En el mm, campo especialmente orientado, relacionado con las artes plásticas. Ahí sí que es cierto que de haber ido muy de joven a exposiciones, galerías, ferias, museos y la gran delicia que es ir de viaje con mis padres y que mi padre explique en un museo cuáles son los cuadros importantes, porque claro, yo claro, entiendo que uno de los problemas principales que tiene la gente para acceder al arte, no solamente al arte contemporáneo, a cualquier forma artística, plástica, es que el espacio del museo es muy exigente y es muy duro. Y si uno quiere ir por el Louvre parándose a contemplar cada cuadro, puede pasarse meses enteros ahí dentro, ¿no? sí, Entonces, la idea del atracón, de voy a verme el Museo del Louvre en un día o en una mañana o en una hora, es absurdo. Puedes vértelo en una hora, pero como se hace en Abu de Souffle de Lugo Dar, que es pasando corriendo por las salas, ¿no? Y entonces, ya digo, de esa formación juvenil y adolescente, pues, me salieron, como si fuera el sarampión, me salieron una serie de principios sobre convicciones estéticas mm, que, revisando los textos, salvo las cuestiones ortográficas y gramaticales o de estilo, no he cambiado prácticamente. Aparte de que no es mi forma de entender mi revisión de los textos del pasado, o sea, no me interesa adecuar el yo del pasado al yo del presente. Aún así, yo estaba de acuerdo con las cosas que dije sobre temas de arte contemporáneo en 2010, 2012 o 2014, ¿no? Esto es una visión crítica. Mi padre es una figura un poco rara dentro del mundo estético y artístico español, porque es una persona que pertenece al sistema artístico, es esto patrón del Museo Reina Sofía, donde está el Guernica de Picasso, nuestro museo más importante de arte contemporáneo, y no obstante, pues es un gran crítico de ciertos artistas, tiene, por ejemplo, una enemistad ya clásica con Barceló, y pues algunos lo llaman incluso el Carlos Bollero del mundo del arte. A mí me llegan a llamar el Risto Mejide del mundo del arte, por nuestra forma un poco peculiar, si se quiere, de abordar ciertas cuestiones y también de ser críticos con el propio mundo en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, mi padre siempre es un crítico interno del mundo del arte y algunos, curiosamente, le interpretan o le toman como un ideólogo de los ¿cómo llamarlos? Los enemigos del arte contemporáneo, ¿no? Avelina Esper, Antonio García Villar en menos medida, pero vamos, entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Estas figuras que han emergido en los últimos años, críticas con el discurso del arte contemporáneo, hablando de
en fin, el arte VIP, esto del Amparte, etcétera, ¿no? Entonces esa posición, que no es ni enemiga del arte contemporáneo ni complaciente con ella, es la posición que sigo yo manteniendo a día de hoy. Claro. Sí, sí. Eso se nota bastante en tus reflexiones respecto a la estética, hablar de sobre todo en el libro Un palo al agua. Me parece que un poco a revisar las nociones estéticas de Hegel, por ejemplo, me parecieron realmente muy interesantes. Pasemos un poco a la filosofía y tal vez podemos volver después al arte. Eh, en una entrevista reciente que subiste, digamos, a tu página, dijiste, uno no empieza a hacer filosofía desde un punto muerto. Y eso se relaciona un poco, a mi modo de ver, así lo interpreté yo, con esa frase que tal vez acarreas de Gustavo Bueno, de que la filosofía es un saber de segundo orden. Eh, que tal vez es un pensamiento que evidentemente tiene una relación, todos los filósofos han elucubrado sus sistemas de pensamiento en torno a la ciencia de su tiempo y todo eso, pero ¿en qué sentido la filosofía no produce conocimiento o no produce conocimiento autónomo? Yo creo que sí, desde luego tiene ciertos campos autónomos y conforme me he ido metiendo más en la filosofía medieval, pues he descubierto que eso está muy asociado con pues, las categorías aristotélicas clásicas. Las categorías, evidentemente, pero cuando digo categorías aristotélicas me refiero también a los problemas trascendentales que emerge de la filosofía platónica, pero también aristotélica, y en fin, casi todas las cosas que trato en mi libro, en mi tesis doctoral Realismo Postcontinental, yo creo que son campos específicos y propios de la filosofía, y en concreto cuando hablamos de conceptos o ideas tales como lo uno, lo bueno, lo verdadero, lo bello, estamos en un campo que no puede ser sino filosófico, ¿no? Y si eso se debe entender como sapiencia o como conocimiento, pues ya es algo que dejo a los filósofos, a quién si no, claro. Es decir, el debate sobre si la filosofía es una forma de conocimiento práctico, esto de hay que superar la contemplación del mundo para transformarlo, que algunos marxistas siguen, o si se trata de un conocimiento teórico más relacionado con la lógica o con la epistemología y tal, pues ya eso es un debate intrafilosófico. Este es el tema central, ¿no? Que rechazar la filosofía, esta es la posición clásica, esta es la reducción al absurdo del antifilosofismo. Cualquier rechazo de la filosofía es parte siempre de premisas filosóficas. Desde el teorema de Pitágoras tú no refutas la filosofía platónica o la desprecias. Es con una convicción filosófica determinada, en los últimos años principalmente el positivismo, pero en otras épocas era, por ejemplo, el escepticismo de raigambre moderna, el escepticismo, con la diferencia, claro, siempre entre el escepticismo moderno y el antiguo. El escepticismo moderno es un escepticismo que se entrega al fideísmo, que se entrega a la idea de que, como la razón puede llevarte el camino del ateísmo o del nihilismo, vamos a poner entre paréntesis la razón para dar un salto de fe. Y eso es Jacobi, y eso es hasta cierto punto Montaigne, y eso es Francisco Sánchez el Escéptico, y eso es Pirrón. Pirrón es antiguo, pero bueno, que de Pirrón vienen muchos escépticos contemporáneos. Sí. Podría verse también en los círculos fenomenológicos, ¿no? Edith Stein, todos esos también. Sí, hasta este punto. Pero claro, esos parten de otra. Pero vamos, que sí, pero esos, por ejemplo, esos sí que se reconocen a sí mismos como filósofos, ¿no? Claro. Ya digo que ahora uno de los grandes enemigos de la filosofía, o sea, la filosofía está en una posición intermedia entre la ciencia y la religión, ¿no? Vamos a decirlo así rápidamente, ¿no? Entre la razón y la voluntad, entre, yo qué sé, la estética y lo que toque. Y entonces, en ese lugar de cruce de varios campos, disciplinas, tendencias, incluso facultades intelectuales, pues pueden surgir adversarios de la misma de manera natural. Entonces, lo que está intentando comentar o resumir era que en época una gran adversaria de la filosofía venía de la parte del fideísmo o de la religión. Ahora yo creo que no es así. De hecho, casi la teología moderna es una teología muy atravesada por la filosofía y para nada fideísta, sino que se reclama como deudora, sobre todo la escolástica, o de una cierta fenomenología, y eso es lo que quería decir, que al final, después del segundo concilio Vaticano, del concilio Vaticano II, perdón, pues muchos, sobre todo jesuitas, se aproximan a las tesis fenomenológicas y se llega a tener incluso un papa, Juan Pablo II, cuya tesis doctoral es una tesis doctoral sobre fenomenología. Entonces, ahora como he sabido, actualmente casi todos los que desprecian a la filosofía o insultan a la filosofía provienen más bien del campo del cientificismo, que han convertido la ciencia en una religión. Es decir, y por lo tanto buscan hacer la pinza de la filosofía por las dos vías, por la vía de la ciencia y por la vía de la religión. ¿Qué autores marcarías en el cientificismo, por ejemplo? Porque el cientificismo, la crítica al cientificismo nace, se podría decir,
un poco en la escuela austríaca también, ¿no? Hayek tiene ese texto tan famoso sobre el anticientificismo. Ayn Rand también. ¿Podría decirse que es una crítica de derecha? ¿Y qué autores tal vez enmarcarías en el cientificismo? Mario Bunge, Claro, por ejemplo. Mario Bunge se dice a sí mismo cientificista. sí, sí, sí. Eh, sí, yo no he leído mucho a Mario Bunge, pero vamos, casi todas las afirmaciones que él hace respecto a sus adversarios, esas las conozco un poco mejor. Sí que me Ujú. parece que incurre en el cientificismo. Es decir, yo no suscribo para nada al psicoanálisis y creo que en Argentina ha hecho un gran daño. Sí, O que, bueno, no un gran daño, sino que es un modelo que podría superarse o complementarse con otros asuntos y que sobre todo en el tratamiento de la psicosis es muy peligroso. Yo leí hace unos años un libro que hablaba de cómo se llegaba a aplicar incluso el psicoanálisis al campo psiquiátrico, a tratar determinadas psicosis, y esto ya era sí, sí. bastante más duro. Todavía en el campo de la neurosis, pues hombre, si eres un rico o eres un pijo, eres un fresa, que se dicen por allí, ¿no? Y tienes dinero para irte a reunir con un tipo que te escucha mientras tú cuentas tus líos amorosos, tus asuntos, etcétera, pues bueno, oye, cada uno, unos van al confesor y otros van al psicoanalista. Pero ya aplicarlo a cuestiones más serias y médicas y demás, pues yo creo que yo estoy de acuerdo con esa tesis. Pero ya ir más allá, o sea, ir más allá y en caer en esto de la reducto ad postmodernum, podríamos llamar, ¿no? Reducirlo todo a un postmodernismo, a criticar el postestructuralismo sin diferencia en los autores, etcétera. Eso me parece, sobre todo, me parece muy cientificista. Es decir, todos los que creen que el debate sobre el postmodernismo queda cerrado con imposturas intelectuales de Brigmont y Sokal, Sí. creo que son gente, la mayor parte de ellos son gente que suscribe un cientificismo realista que no quiere decir su nombre. Porque cuando dicen ya que es realista, pues tienen que, como filosofar contra alguien, tienen que definir qué es el idealismo o el relativismo o lo que toque, contra el cual quieren definirse. Estos autores, Mario Bunge y los de Sokal, Mismón también, son una especie de realismo que no has abordado ahí en tu libro de realismo Uh-huh. continental, de forma, al menos, de forma directa. ¿Hay alguna relación? ¿Encontraste alguna relación? Por lo menos en Brigmont. Yo sé que Bunge por ahí no has leído más que filosofía de la psicología, pero de esto de Sí, Brigmont al menos y Sokal. sí, de Bunge leí la filosofía de la economía, que me gustó bastante, uno que se llama, creo que es Mm, filosofía de economía. Leí también sí. el de la filosofía de la mente o de la psicología, que me gustó bastante, y luego ya textos sueltos y alguna intervención, por supuesto, polémica contra el psicoanálisis y eso, ¿no? Y, y también me gustó mucho de Saer, de Juan José Saer, creo que se llama, ¿no? Que es argentino, Sí, un un texto escritor. que tiene contra el posmodernismo, que está bastante bien, y a mí me gusta mucho este antropólogo Reigadas, creo que sí, Carlos Carlos Reinadas, Reynoso. Reynoso, Carlos perdón, Reynoso. que mezclo aquí yo de Reynoso. todo. Carlos No, no pasa Reynoso, nada. que Sí. también es antropólogo y es relativamente crítico, pero eso me gusta más, porque ese es más sistemático y lo trabaja mucho mejor, y por lo Sí. menos parte se circunscribe al campo de la antropología y ahí sí demuestra como muchas cosas que han venido de Levi-Strauss o autores próximos, especialmente todo este tema de la filosofía amerindia y demás, pues es un poco, no se sostiene, ¿no? Antropológicamente, pero ya en Sí. campo estrictamente científico. En cuanto a lo de mi libro, sí que hablo bastante de Sokal, lo menciono Sí. ¿dónde lo menciono? En el capítulo sobre Ian Hamilton Grant, cuento Mm, cómo el caso Sokal es un caso central para la conversión de muchos postmodernos en realistas postcontinentales. El affair Sokal tiene lugar a mediados de los años 90, pero sí. su onda expansiva se nota hasta mediados de los años 2000, que es cuando surge justamente el realismo postcontinental. Mm, Que son autores que abandonan sus viejos referentes, que eran principalmente Baudrillard, Deleuze, Lyotard, los autores que sí que se pueden considerar postmodernos dentro de los franceses, y se aproximan a otros que están en una situación un poco más ambigua, como son Alain Badiou, a pesar de ser lacaniano, o Latour. A Latour le dan mucha caña sí. Sokal y Brigmont, sobre todo por la afirmación aquella de que Tutmosis o Ramsés III, ya no recuerdo qué faraón era, no pudo morir de varicela no, del bacilo de Koch, esto es de tuberculosis, Tuberculosis. porque ese bacilo no se descubrió hasta el siglo XIX. Eh, es una tesis está formulada como una butad, pero que lo que está hablando es que, bueno, es una posición filosófica decente que es el constructivismo. El Sí. constructivismo o que entiende bueno, que las ciencias no descubren, sino que inventan. Y esto, Sí. algunos lo pueden llamar de otra forma, pero Gustavo Bueno, que no es, a mi juicio, un postmoderno, pues iba por una vía parecida con su teoría de cierre categorías, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que diría, que a partir de los años finales de los 90, muchos de estos autores, principalmente Jane Hamilton Grant, es que en Jane Hamilton Grant literalmente hay
él escribió un artículo para una enciclopedia sobre posmodernismo y ciencia, se nota mucho ese cambio, ese giro. Y hay unos textos previos y posteriores prácticamente a esa polémica. El resto de autores, tenemos a un cientificista, que también se califica a sí mismo de cientificista, que este es Ray Brasier, que es muy enemigo de la fenomenología, justamente Sí. como una forma de subjetivismo, y la elevación de la folk psychology a la condición de filosofía trascendental, la llama. Y luego está Meillassoux, que es el más interesante, quien yo sostengo que, aunque él no entabla un debate con la filosofía de la ciencia de los años 80 y 90, sí que parte de los resultados de ese debate. Estoy pensando concretamente en el debate entre realistas y estructuralistas o constructivistas, Van Frasen y todos estos autores, que yo creo que, bueno, desde mi posición los que triunfaron allí fueron los realistas. Es decir, aquellos que sostenían que, y sostienen todavía a día de hoy, que uno debe comprometerse ontológicamente con las entidades postuladas por las mejores teorías científicas del momento. Y aunque sepamos que ha habido teorías científicas que han sido falsadas, no queda otra alternativa que comprometernos con la existencia de entidades como los quarks, el bosón de Higgs, etcétera, aunque se haya demostrado previamente que no existían ni el éter, ni el calórico, ni el flogisto, ni nada por el estilo, ¿no? Y Claro. de esa tesis es donde surge Meillassoux, porque Meillassoux, el argumento principal contra el correlacionismo es, vale, ustedes correlacionistas sostienen que tiene que haber siempre una correlación entre sujeto y objeto, pero conocemos objetos que se dieron antes de cualquier sujeto. Véase el Big Bang. Pero claro, pero afirmar que el Big Bang es un archifósil, como dice él, supone suscribir el realismo, porque el Big Bang no lo ha visto ningún sujeto. El Big Bang se puede decir que es una reconstrucción a partir de la radiación de fondo. Entonces, Claro. es una tesis realista, o sea, parte ya de esa conclusión que es, tenemos que aceptar la existencia de esas entidades postuladas, aunque nunca contempladas ni demostradas, por nuestras mejores teorías. Claro. Una pregunta acerca del quehacer filosófico, tal vez. Es este carácter que se ve muy bien en básicamente todos tus videos en general, porque traes a colación cuestiones de diversas ciencias, estuvimos hablando del arte y todo ese tipo de cosas. Eh, digamos, ¿es necesario el generalismo para hacer filosofía? Es decir, ¿es necesario saber abordar o saber relacionar todas digamos, los campos del saber para poder abordar la filosofía? ¿O uno tiene que necesariamente, o por ahí, poder limitarse a la doxografía? Porque hay filósofos que no tocan un libro de ciencia jamás, pero... Ya. Es difícil, ¿no? Porque yo no sé si ha habido una época en la historia de la humanidad donde un solo individuo pudiera tener todos los conocimientos disponibles en el momento. Siempre se habla de Leibniz como el último gran sabio, polímata, polígrafo, el que escribió de todo y en todos los campos hizo una contribución, ¿no? Incluso tiene recetas de cocina, siempre recuerdo esto, porque por lo visto hay algunos platos que son originales de Leibniz, ¿vale? Que se pueden cocinar a día de hoy, que los inventó él. Entonces, en matemáticas, en todo, en diplomacia incluso, como he sabido, Sí, quería sí. unificar las dos, el protestantismo con el catolicismo. Entonces, bueno, luego sí, ha habido otras figuras que han intentado aspirar a esa comprensión de todo y contribuir a casi todo, pero ha sido ya más difícil. Con la expansión del conocimiento humano, pues es inevitable que la especialización. Y claro, la filosofía pues queda ahí como... Pero ya lo era en época de Platón, porque claro, en Platón los primeros diálogos se plantea de manera poética si es posible un conocimiento del todo y la parte, del ser y la nada, que sea al mismo tiempo específico y genérico, y eso es reflexivo. Esto es lo que en Platón se vuelve como algo paradójico, una virtud máxima, la virtud suprema, la arete máxima. Y esto, tanto en el plano práctico como en el plano intelectual, aparentemente no existe o es muy difícil de alcanzar y es más bien un ideal. Yo lo que creo que es que desde sus orígenes la filosofía era un poco esa aspiración a la totalidad que nunca termina de cerrar, pero que no obstante tenemos que siempre emprender, ¿no? Y por ahí iría la cosa. Sí que existe y siempre ha existido, ¿no? Autores que al final lo que hacen es transmitir la llama de los clásicos al presente, ¿no? Entonces, una figura, por ejemplo, como Harold Bloom, que para nosotros es muy conocido y muy respetable, pues a lo mejor de aquí a 50 años nadie lo conocerá. ¿Por qué? Porque existirá otro Harold Bloom que le recordará a los chavales de su momento que tienen que leer a Víctor Hugo o a Shakespeare o a Dante o a Cervantes en lugar de la última gilipollez de la generación
D o E o lo que toque, porque ahora, como sabe usted, como sabes tú, ya hemos llegado al tope, que es la Z, entonces ahora, después de la generación Z, viene la generación A, o sea que volvemos otra vez en el alfabeto de arriba abajo. Hacia abajo. Muy bueno. Sí. Sí, es cierto que los filósofos de alguna forma han intentado, digamos, aspirar a ese conocimiento total. Eh, ¿Crees que la sistematicidad es también un requisito para hacer filosofía? Yo creo que es imposible escapar a la sistematicidad, pero yo lo veo más bien como una condena que como otra cosa. Todo filósofo piensa dentro de una serie de esquemas. Es cierto que existe un derecho a la contradicción y los filósofos más interesantes son justamente aquellos que generan problemas nuevos más que resolver antiguos. Hombre, a Kant se le recuerda mucho por su crítica al argumento ontológico, pero también se le recuerda, y su gran productividad y todos los discípulos que tuvo fue justamente por sus antinomias, por su visión irreconciliable de la moral y la teoría, en fin, sobre una serie de asuntos que eran más problemas que teoremas, ¿no? Entonces, la Sí, filosofía más que ofrece... como dices tú, fundó la tradición analítico-continental, o sea, fundó ambas tradiciones. Sí, casi todos somos, toda la filosofía contemporánea es hija de Kant, por una vía o por otra, ¿no? Y lo curioso y lo interesante del realismo postcontinental es que quiere regresar a autores realmente previos a Kant sin traducirlos en lenguaje kantiano, que ese es el autores, por ejemplo, como Thiel Gilson o todos los grandes reivindicadores al final del neotomismo, etcétera, lo que hacen es convertir el tomismo en una suerte de kantismo medieval, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, existe una serie de ciencias y luego existe como llamémoslo como sea, la megaciencia o la sapiencia o la filosofía que lo sistematiza todo, que es pues la Auxilia Theologiae de la Suma de Santo Tomás, ¿no? Quisiera retomar, por cierto, ahora que hablamos de esto, una cosa que has dicho antes que me parece muy interesante, que es si existe un anticientificismo de izquierdas y otro de derechas. Yo no lo vería así porque creo que es un tema que va más allá de las ideologías y las corrientes políticas, pero es claro, es evidente que entre los cientificistas del siglo XX, que ahora mismo no se los reconocería como tales, están los marxistas. Pero claro, los marxistas en época pretendían que su filosofía era una ciencia, ¿no? El marxismo dialéctico o el histórico, da igual. Que no era un marco de comprensión del mundo, sino que era un conocimiento técnico y científico de las cosas. Y contra ese cientificismo, contra ese historicismo, contra el que se levantan justamente los miembros de la escuela austriaca, cayendo quizás también a su vez algunos de ellos, algunos que no pertenecen en estricto sensu a la escuela austriaca, pero que son próximos, como Popper, en otro tipo de cientificismo. Porque claro, se sale el cientificismo marxista o se critica ese cientificismo para caer en el otro cientificismo que es el que dice todo lo que no es ciencia no es conocimiento. Que es un poco Popper. O sea, Popper está ahí en el límite de... No lo dice exactamente porque Popper es mucho más amplio e interesante de lo restringido que puede ser su epistemología, pero Popper llega casi a sugerir que lo que no es ciencia es pseudociencia. Pero hay un campo, volvemos al mismo, hay una serie de campos, las artes, la política, etcétera, que no son no son pura pseudociencia, pero tampoco son ciencia, y están ahí en ese punto intermedio, ¿no? La filosofía, para empezar, ¿no? Claro, la filosofía no como la sistematización de todo eso, exactamente. Sí. El mismo Popper, de alguna forma, también en contra del Círculo de Viena, reivindica la filosofía como algo que no es ciencia, pero tampoco es otra, no es ideología solamente, o sea, hay una reflexión incipiente. En varias oportunidades has comentado, tal vez, no sé, en una conferencia junto a tu padre, comentaste este texto Glass de Jacques Derrida, y también en tus clases, etcétera. ¿Qué relación tenés con el autor? A mí no me gusta, en el sentido de que no suscribo enteramente a su filosofía, pero me parece que es muy interesante cómo se ha replicado desde los 70 más o menos, y cómo las distintas traducciones han creado escuelas y escuelas y escuelas, y todos prácticamente hay tantas definiciones de deconstrucción como de constructivistas. ¿Cómo es tu relación con Jacques Derrida? A ver, yo creo que Jacques Derrida es un genio desde el punto de vista estilístico y todavía tenemos que aprender y aprovechar sus inventos desde el punto de vista del formato expositivo. También a un cara dura, es decir, que cuando daba una conferencia y la daba en Francia y la publicaba con un título y luego la daba en España y la publicaba con otro título, y así tiene a lo mejor 200 libros publicados, ¿no? Porque son todo conferencias de 30 páginas, luego hinchadas y publicadas con una letra gordísima y tal, ¿no? Entonces, es un pícaro de la filosofía, pero que en esa picaresca pues consigue desarrollar una serie de estilos que luego son interesantes y que se pueden utilizar para el ensayismo actual.
es el equivalente, vamos a decirlo así, a los escépticos del siglo XVI, que son luego la base de la reforma cartesiana y de la filosofía moderna. Pues claro, como he sabido, Descartes bebe de un pícaro de la época que es Montaigne y de otros, y de un zumbao también español, Francisco Sánchez, y de otro que era el de la Antoniana Margarita, ¿no? Pereira. Entonces, partiendo de esas fuentes, que si lo vas a ellas te das cuenta que son unos locos, especialmente Montaigne, que es un pedante erudito que no dice nada, pero sin embargo el tío inventa el ensayo. Y es un formato que luego ha sido muy utilizado, y yo siempre he dicho que la ventaja adaptativa que tiene la filosofía moderna frente a la escolástica española es que la escolástica escribe libros de 5.000 palabras cuando la cosa se podría resolver en 200 páginas. Entonces, sí, es una cuestión adaptativa y evolutiva, ¿no? Al final tienes que escribir claro, tienes que escribir simple y tienes que escribir popular. Esta es la vocación de toda la filosofía hispana, ¿no? Ahora estoy escribiendo, como digo, este prólogo, y claro, me he puesto a reflexionar un poco cómo en el mundo hispano hay una concentración de las funciones intelectuales en una persona, que yo creo que es herencia del catolicismo, donde el Papa dicta lo que se puede y no se puede pensar. Entonces, en España o en Argentina, yo creo que pasa igual. Si quieres ser filósofo, tienes que ser también ideólogo, confesor, torero, divulgador científico, analista cultural, tienes que serlo todo, tienes que ser casi futbolista. Y esto pero claro, este generalismo al que te obliga el contexto en el que uno vive, porque de la academia no se puede vivir realmente, pues hace que los textos tengan que ser de ocasión, breves, rápidos, etcétera. Y entonces ha hecho que que nuestros filósofos se expresen sobre todo en cartas, en discursos, en ensayos breves, que yo pasó ahora bastante con el tema de la pandemia, que muchos filósofos tuvieron que sacar cosas de Slavoj Žižek, por ejemplo, o Agamben, que se los criticó mucho por eso. En España, digo, lo que yo comento es que en el mundo hispano en general, hay una polarización entre el aforista y el escolástico. Entonces tenemos o un hombre que está comentando la frivolidad del día en la columna de opinión semanal, o uno que desaparece 3 años y regresa con los ojos inyectados en sangre y una suma teológica bajo el brazo, ¿no? Es decir, entre Baltasar Gracián y Juan de Santo Tomás no hay nada, o entre Fernando Savater y Gustavo Bueno no hay nada, y es un poco así, ¿no? Y es un poco un drama, pero entonces, a lo que iba, Derrida inventa un estilo que rompe con el cartesianismo. Es decir, casi todos los filósofos, desde Descartes realmente hasta yo diría Nietzsche más o menos, casi todos siguen más o menos el mismo género y juegan a la misma, heredan de la época clásica el género del diálogo, que lo siguen utilizando casi todos hasta yo creo hasta que se convierten en profesores universitarios. Cuando los filósofos comienzan a ser profesores universitarios ya no se pueden permitir ese género estilístico, simplemente porque no se da la circunstancia, ¿no? O porque ya tienen diálogos con los alumnos o lo que sea, ¿no? Pero durante toda la época grande de la filosofía para académica o extra académica, todos los que nunca fueron profesores, ¿no? Descartes, Leibniz, Spinoza, etcétera, en casi todos de ellos los géneros máximos son el tratado, el ensayo, la investigación y el diálogo, ¿no? En Berkeley hay diálogos, en Hume hay diálogos. Eso desaparece en el siglo XVIII, pero hasta finales del siglo XIX el género rey siempre ha sido el ensayo clásico, ¿no? Claro, bueno, sí, con lenguaje técnico si es necesario, pero sin meterse en muchos líos, ¿no? Y a partir de Nietzsche con los aforismos, con las obras de ficción, como el Zaratustra, etcétera, introduce un nuevo género que los que lo explotan al máximo son los franceses. Entonces, que son todos herederos de Nietzsche, o por una vía o por otra, ¿no? Entonces, Bataille, Blanchot, Nancy, Deleuze, Barthes, Foucault, todos estos que son que beben más bien del surrealismo que de otra cosa, pues, y de Nietzsche a través del surrealismo, pues son grandes inventores de formatos y de estilos y tal. Y yo creo que con Derrida es más interesante por eso que por otra cosa. Pero el problema es que la gente se queda, este es el momento dramático es cuando la gente se queda con el estilo de Derrida y lo intenta llevar al campo académico. O sea, lo que es horrible es escribir artículos académicos supuestamente científicos al formato paper con el estilo de Derrida. El estilo de Derrida tiene sentido con una determinada cadencia, si es un discurso, si es un libro experimental, ¿no? Como hace Ingla, claro, que a doble columna está hablando de un tema y de otro, ¿no? Sí, sí. Pero lo que es horrible es ese género académico mainstream que se ha instaurado, que es una especie como de niebla en la que uno no ve nada, por mezcla de
el anequismo, bueno, lo llamo anequismo porque en España tenemos una institución que se llama la ANECA, que es quien nos da los carnets de qué tipo de profesor somos, ¿no? Si somos de mayor nivel o de menor nivel. Digamos, la burocratización, la paperiología, podemos decir, ¿no? El Sí, publicar simplemente por el hecho de o publicas o pereces. o mueres. Eh, y bueno, justamente Derrida fue muy crítico, digamos, de la concepción de los filósofos respecto de la escritura, ¿no? Eh, y obviamente trayendo a colación los dos mitos fundantes de la cultura occidental, Jesús y Sócrates. Eh, ¿Cómo se puede traer a colación eso nuevamente con la resistencia de la academia a, por ejemplo, los formatos audiovisuales como YouTube, por ejemplo? Porque no sé si tal vez te ha pasado, digamos que a profesores, colegas o incluso burócratas, digamos, administradores, te han criticado por tu forma, digamos, de exponer y tu divulgación, digamos. No solamente me parece que has tenido problemas incluso comerciales por eso, ¿no? No te han querido. eh, Recuerdo que comentaste en la ¿cómo se llama? Yuval Noah Harari, que no tuviste que grabarlo en tu casa porque no te la dejaron grabar en un lugar. Claro. Estamos en una época de transición, como son todas las épocas, porque todo está siempre en constante cambio. Lo que pasa es que ahora es mucho más evidente que en otros momentos, y en una semana se puede avanzar casi todo un siglo o una década entera, y todo lo que no se hizo durante la década que ya existía Internet, ya se podían digitalizar ciertas funciones académicas, se ha tenido que hacer deprisa y corriendo este año por la coyuntura del coronavirus. Entonces muchos profesores han tenido que adecuar a este modelo y ahora son ellos los que están pidiendo pues no ir a clase, que la clase sea telemática, que sea digital. Estamos ahora mismo, yo sé que el calendario académico es distinto en el cono sur que aquí en el hemisferio norte, pero aquí nosotros justo ahora estamos empezando el curso académico, comienza justo ahora en septiembre, ¿no? Y ya digo que hay, puedo dar casi nombres propios y universidades concretas o facultades que han tomado decisiones determinadas de invertir o no invertir en cañones, en grabaciones desde el aula, que cesan solo el profesor y que hay una en fin, ha habido 1000 historias, ¿no? Y 1000 polémicas y 1000 reuniones y demás. Entonces, lo que ya no se van a tener que adaptar. Hasta ahora lo que había es una ignorancia, una indiferencia y una desconsideración hacia el asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues una gran libertad. Es decir, porque, bueno, como nadie estaba pendiente del asunto, aunque algunos se enteraban y se informaban y al final incluso ellos estudiaban cosas de filosofía a través de YouTube o lo que fuera, pues no te ponía ningún pego, ¿no? Yo recuerdo he dicho varias veces, he comentado varias veces cómo en 2015, cuando empecé a grabar las clases, fui al rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, que era donde yo daba clase entonces, a preguntar cómo estaba aquello, si los vídeos eran propiedad de la universidad, de los alumnos, mía, cuál era el asunto en materia, cuál era la legislación, si es que había alguna, o la normativa en términos de grabaciones en el aula. Y me dijeron que era el primero que iba allí a preguntar sobre eso y que nadie había planteado eso y que por lo tanto no existía, que era libre, que era como el Wild Wild West. Y YouTube realmente ha sido el salvaje oeste durante la última década. A partir de una serie de casos, tanto académicos como extraacadémicos, el mundo visual se ha ido regulando mucho más. Y ahora vivimos en un mundo mucho más acotado y para bien y para mal, ¿no? Es decir, para mí todo lo que tiene que ver con los linchamientos digitales, los ofendiditos, los pajilleros de la indignación, las cancelaciones públicas, es una forma de ir poniéndole, de ir haciendo los enclosures, de ir poniendo las cotas morales. Claro, las cotas, y junto con las cotas morales ahora vendrán las otras, que son las cotas institucionales, etcétera, ¿no? Y si va a haber alguna alternativa pública o se va a seguir con la misma tendencia que ha sido privatizarlo todo. Porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí ahora comunicándonos, esto no sé si es algo público, privado, lo que sea, yo por lo menos no estoy asociado ahora mismo con ninguna universidad y esto se va a subir a YouTube y el principal, supongo, ¿no? El principal beneficiario de eso va a ser justamente esa plataforma, ¿no? Entonces eso es lo que diría, que lo que ha habido es un gran desprecio, una gran ignorancia. Ahora comienzan a reconocerse en la gran burocratización que es la universidad los llamados sexenios de transferencia del conocimiento y divulgación científica, y me decía alguno, esto Ernesto, cuando tú te presentes te los vas a ganar todos, porque tú llevas haciendo esto desde que tenías 25 años, ¿no? Pero bueno, como yo desde luego nunca hice con esa vía ni con esa función, pues me da igual. Es decir, que me consideren, que me traten o que no, que lo valoren, que lo puntúen, etcétera, me da bastante igual. Lo que digo es que también lo que me hace absurdo
pero natural, es que muchas instituciones sigan utilizando la presencia física como un reclamo, porque hay un fetichismo de la presencia física que se ha barrido por completo con el COVID, que es Sí, que hay un privilegio, hay una diferencia ontológica entre asistir a una clase online y hacerlo presencialmente. Ahora esa diferencia ontológica es que puede estar vivo o muerto, pero en época pues era la idea de estar reunido en un espacio acotado, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo vas a decirle a alguien que ha pagado 20 euros o 30 o los que toque por ir a una sala que ese vídeo va a estar gratis al día siguiente o a la hora siguiente, ¿no? Entonces, el problema principal es ese. Yo creo que, pero que es un problema que no es contextual o particular, sino que es un problema de sistema económico. Y es un problema que también se plantea en la escuela austríaca. ¿Deberían existir los derechos de autor o no? sí, Porque sí, si no hay derechos de autor, ¿qué incentivos va a haber para la innovación, para la investigación, para la escritura, para el trabajo artístico? Pero si los hay, entonces, coño, también se pueden patentar ideas, cosas que no existen, en fin, cosas que sabemos que no es una ficción, es que realmente existen empresas que patentan cosas que no producen, sino que simplemente quieren rentabilizar, convertirse en rentistas de ideas ajenas. sí, sí, totalmente. Muy, muy interesante respecto a eso. Y te quería preguntar si eso, si por lo menos digamos, no quiero hacerle, no sé, si carrera de YouTube, digamos, le ha puesto cota a digamos, a tu desenvolvimiento académico, digamos. O sea, me refiero a tu reconocimiento académico. O sea, no solamente el hecho Ya. de No, yo creo, ya digo, afortunadamente vivimos en un mundo bastante, lo que llamaba Adorno, un mundo administrado, es decir, un mundo y la filosofía es una filosofía administrada, la filosofía de las universidades no es una filosofía académica, sino que es una filosofía administrada o gestionada. Esto es una terminología que utilizaban tanto Sacristán, es curioso, tanto Sacristán como Bueno unos hablaban de la filosofía gremial, estos eran los buenistas, y los otros hablaban de la filosofía administrada, que eran eh, eh, los seguidores de Sacristán, ¿no? Entonces, los buenistas hablaban de lo gremial y los otros hablaban de lo administrado. Entonces, en esta filosofía administrada, en esta universidad burocratizada, lo que hay una especie como de objetividad del currículum, que incluso ya no te evalúan ni siquiera profesores, sino que hay una preevaluación algorítmica. Entonces, por el número de publicaciones que tienes en un determinado percentil, pues tienes determinada calificación y ya está, es una cuestión de números, ¿no? Entonces, yo me alegro mucho de que vayamos avanzando hacia esa objetividad. A ver, me alegro mucho desde el punto de vista casi curricular o profesional, porque uno por pura inercia de hacer cosas, pues va a sacar, aunque haya sacado más vídeos que artículos o libros, pues como los demás están durmiendo, echándose la siesta o rellenando papeles absurdamente o lamiéndole el culo a un profesor, pues uno tiene más tiempo libre para investigar. Entonces, si no eres un lameculos, ni eres una mosca cojonera, ni eres un parrito faldero, pues tienes más tiempo para estar en casa leyendo y escribiendo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, yo me alegro de esa perspectiva, no es de la otra, que es toda la industria esta absurda de revistas, papirología, etcétera, que se ha montado, que es congresos, cosas que no interesan a nadie, etcétera. Entonces, ya digo, yo desde el punto de vista estrictamente de ir promocionando, subiendo peldaños en el escalafón, pues YouTube por ahora ni suma ni resta. A partir de un determinado momento yo creo que va a empezar a sumar, por esto que he dicho de los sexenios de divulgación, pero me da igual, ¿eh? Si no sumara me daría igual. Luego, desde el punto de vista más intersubjetivo o informal, de cómo te miran los compañeros en los poros pasillos y demás, pues no quiero entrar a juicios de intenciones ni ponerme en la mente de los demás, pero sí que es cierto que se nota un aura, sí, sí que un cierto malditismo, al final simplemente es la típica idea clásica de que el que se mueve no sale la foto, ¿no? Entonces, si eres un tipo que nunca se ha visto ninguna clase tuya, pues o bien se te puede considerar un completo idiota, o bien se te puede considerar alguien magistral, un sabio escondido en una cabaña, etcétera. Pero si eres una persona que te expones mucho y subes casi 2 horas de vídeo a la semana, pues es normal que te trabes, que conjugues mal los verbos, que hagas de referencias equivocadas, que digas reigadas en lugar de reinoso, etcétera. Entonces, hay muchas más oportunidades para demostrar que uno es idiota si abre la boca que si se mantiene callado, ¿no? Y eso es lo que diría, que mucha gente, pues evidentemente se queda y en un mundo tan competitivo, etcétera, pues es normal que surjan las envidias, los resentimientos y que la gente piense que por el mero hecho de ser visible ya eres una autoridad
y por tanto se revuelvan contra ti como una figura de autoridad y por tanto potencialmente autoritaria, etcétera, ¿no? Por no hablar de todas las bromas de los alumnos que uno debe tomar con gran usalis y siempre con humor, ¿no? Los memes, o sea, eso es esa versión más popular de los memes, las cuentas out of context, etcétera, que son de risa y uno no tiene que tomarse a pecho, se traslada al ámbito académico, se convierte más bien en pues eso, en rumores, en intrigas, en zancadillas, no, sobre todo se nota mucho en el campo de la no invitación, es decir, que no cuentan contigo para nada, saben perfectamente que estás ahí, saben que puedes llegar a ser incluso el experto máximo en un determinado tema, pero prefieren ahorrarse tu presencia por una imagen que se ha creado de ti ficticia, ¿no? Entonces, también mi política, y perdón por extenderme tanto, mi política casi hikikomori, de quedarme en casa y reivindicar lo que luego se ha puesto de moda con el COVID, ha hecho que para muchos yo sea simplemente una especie de figura fantasmal que nunca aparece, que no está en ningún sitio, que no acude a las reuniones, que va a sus clases y se marcha. Eso es lo que diría, ¿no? Sí. Bien, pasando un poco al tema, me gustaría, lo has mencionado varias veces, de hecho yo también lo mencioné, me gustaría saber qué implicación tuvo intelectual Gustavo Bueno en tu vida. Digamos. O sea, yo entiendo que en un principio dabas conferencias, digamos, en la Fundación Gustavo Bueno y tuviste algún tipo de relación bastante vincular, pero bueno, hace relativamente poco, creo el año pasado, sacaste un video si eras realmente buenista. ¿Y cómo te consideras ahora respecto a Gustavo Bueno y a la Fundación Gustavo Bueno? Sí, yo he dicho muchas veces que Gustavo Bueno realmente me recuperó para la filosofía. Y fue así, porque, claro, yo creo que todo estudiante de filosofía pues se enfrenta a estos límites de la doxografía, de la historia de las ideas, que están bien para unos determinados años. Pero si uno está mucho tiempo con eso, yo realmente creo que no estuve más de un año y medio, pues se cansa, ¿no? Es decir, digo un año y medio porque de los 4 años de carrera, yo creo que el primer año me lo pasé más en ese intersticio entre la estética y la filosofía, haciendo cosas de literatura, todavía seguía escribiendo poesía, ultimé mi poemario inédito, que es muy malo, que se llama Un palo de agua, y no fue hasta la segunda carrera que ya cuando empecé a leer a los modernos, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hume, que esos han sido la espina dorsal de mi formación. La espina dorsal de mi formación realmente es la lectura de casi la obra completa de todos estos en segundo de carrera, y luego ya, porque yo, por ejemplo, con los postmodernos pues tenía una relación más etérea, más, bueno, de escuchar a mi padre hablar sobre ellos o de leer algún texto concreto, pero ya digo que yo he leído más a Kant, por ejemplo, que a Roland Barthes o a Foucault o a Derrida, ¿no? Y de esa matriz, digamos, moderna, pues empecé a estudiar mucho de historia de la filosofía, leer a todos los clásicos, etcétera, para adelante, para atrás, etcétera. Y eso ya digo que dura lo que dura, o sea, dura un año y medio a tope, todos los días dedicado a eso como un loco. A partir de un momento te das cuenta que te interesa la política, que la filosofía en ámbito político se quedan unas cosas generalísimas, vagas, etcétera, te interesa la sociología, tienes la crisis económica, hay un 50% de paro en España. Eso es lo que me lleva ya en los últimos años de mi formación, en tercero y cuarto de la carrera, a, vinculado con el 15M, interesarme por estos asuntos, ¿no? Durante el máster de filosofía analítica en Barcelona sí que como que todavía seguía mezclando la filosofía con estas otras disciplinas, ¿no? Y me pongo a estudiar más en detenimiento pues todo el tema de la escuela neoclásica, porque esto es un tema interesante a tener en cuenta, claro. En el ámbito de la filosofía analítica práctica, las dos grandes influencias, bueno, no las dos grandes influencias, la gran influencia es la de la economía neoclásica. Yo entiendo por economía neoclásica todas las que abandonan la teoría objetiva del valor, es decir, del marginalismo en adelante, no solamente la que se llama tal cual Samuelson y compañía, sino también incluyo la austriaca, como la considero neoclásica hasta cierto punto en ese sentido, ¿no? De que abandona la teoría objetiva del valor. Los clásicos eran estos, ¿no? Marx, Ricardo, Smith. Claro, esa teoría subjetiva del valor asociada con el utilitarismo y con el marginalismo crea una filosofía de la mente, crea una filosofía de la acción, crea una ética, crea de todo, ¿no? Y de ahí viene toda la filosofía analítica práctica. Y en eso estuve sobre todo investigando, eso es lo que estuve estudiando sobre todo ese año. A la vuelta a Madrid, lo he contado muchas veces, pero bueno, lo cuento ahora brevemente. Ya digo que me empecé a interesar sobre temas de periodismo cultural y de crítica cultural, columnismo. Fueron los años de redescubrimiento de España. Claro, todos estos años, desde que empecé a leer a Hölderlin y a Rilke y a Treckel y a todos estos, hasta
que estaba con los filósofos analíticos escribiendo incluso los papers y los ensayos en inglés, todas eran referencias y bibliografía en otros idiomas, en francés, en alemán, en italiano, en inglés, ya te digo, yo volví con una especie de inquietud acerca de España. No sé por qué coño esto me surgió, y entonces empecé a leer, pues eso, a Federico Jiménez Santos, a cosas así Antonio populares. Escotado. Sí, Antonio Escotado, por supuesto, que fue cuando lo entrevisté también a Pablo Iglesias, estuve leyendo mucho sobre el tema de la transición me obligó a leer cosas del barroco y de la república, etcétera. De ahí viene mi proyecto de escribir el libro sobre Cardín, y eso engarza con Gustavo Bueno, ese es el engarce con Gustavo Bueno que he explicado mil veces, que es que yo, buscando un antropólogo gay, raro, postmoderno, etcétera, sobre el cual escribir una biografía, pues descubro que uno de sus referentes es Gustavo Bueno y voy a entrevistar a ese señor. Así de sencillo, pero porque entrevisté a todos, ¿eh? O sea, yo llegué a tener en mis manos la agenda de Cardín, y una tarde me la pasé llamando a teléfonos que la mayor parte de ellos se habían cambiado de número, etcétera, y alguna vez he contado, no sé si públicamente o no, pero sí por escrito, que en una ocasión el que me cogió el teléfono era Jesús Mosterín, que pues tenía el teléfono apuntado a Cardín, seguía viviendo en la misma casa, y me contó el tío, simplemente para probar si era un buen biógrafo o no, una anécdota que inventada totalmente, de cómo a Cardín, en el seminario de los jesuitas en Oviedo, le tenía una broma que era algo así como Cardín, Cardín, ¿cómo te gusta que te den por el culín? A pesar de que Cardín se hizo homosexual más tarde, pero bueno, en fin. Entonces, todo este mejunje absurdo, ¿sabes? De la labor del biógrafo, que es la más estúpida del mundo, que Sí, es sí. preguntarle a alguien que no se acuerda de nada por alguien que murió hace 1000 años, pues, coño, de repente el regreso a la filosofía fue por Gustavo Bueno, ¿sí? Y todavía a día de hoy, pues, hombre, te siguen quedando las categorías y lo apotético, pero más como un esquema o como, bueno, como una herencia a la que uno quiere ser más o menos fiel, con independencia de lo que piensen los, los mamporreros del asunto, ¿no? Que lo que quieren hacer es mantener el pedigrí, ¿sabes? O sea, que son como bulldogs, que ya lo que aprecian de la especie, pues es que tengan la carrillada enorme, o sea, han ido convirtiendo la especie de la filosofía materialista en algo degenerado, y creen que la ortodoxia está en seguir con los gestos, con las movidas estas, que no van a ningún lado. Sí, sí, totalmente. Hablando un poquito de Cardín y también bueno, de la Fundación Gustavo Bueno, me gustaría, digamos, me gustaría entrar de lleno en la cuestión de la política e ir con la escuela austríaca, con todas las cuestiones que te mencionaba por mail. ¿Qué relación hay, digamos, o sea, cómo hay algo de izquierda, digamos, en la Fundación Gustavo Bueno, por ser más directo, digamos? O ¿Cómo, sea, cómo? ¿Hay algo qué? hay algo de. ¿Cuál es la ideología de la Fundación Gustavo Bueno? ¿Cuál es la ideología y además cómo acarrea eso con el nacionalismo, con distintas cuestiones y Vox particularmente? Me Ya, gustaría. bueno, de esto nos hemos pronunciado tantas veces y ellos se han revuelto tantas veces que yo casi quisiera correr un tupido velo, ¿no? Porque es de estas cosas que son absolutamente minoritarias, casi una nota a pie de página en la historia, y Sí, uno preferiría ignorarlas, ¿no? Ahora estoy leyendo Los Miserables y es muy divertido ver pues esta novela que se desenvuelve en un periodo muy desconocido, poco estudiado, bueno no, desconocido para nosotros, ¿no? O que no nos interesa tanto, que es el periodo de la restauración borbónica en Francia, Luis XVIII, Carlos X, y cómo eran todo, pues había allí una serie de intelectuales, claro que sí, estaba Víctor Cousin, que es el que nos acordamos todos de él, Mende Virán, hay una serie de, bueno, eso para quien se acuerde, de Stubb de Tracy, empezaba los por ahí a ideólogos. Tocqueville, Chateaubriand, bueno, hay algunos autores interesantes de esa época, pero junto con esos, que son 5 los que puede uno enumerar, alguien que sea realmente friki del asunto, luego había una cantidad de subtramas, de escuelas, ideologías y tal, y con la Fundación Gustavo Bueno yo creo que va a pasar un poco parecido, ¿no? Es decir, Gustavo Bueno sí que va a quedar, pero los buenistas, salvo que, bueno, sí, como historiadores, como divulgadores, serán eso, los Harold Bloom de la época. Es decir, Claro. toda generación de hispanos, es que esto es el asunto, toda generación de hispanos necesita que le recuerden que existe algo llamado la leyenda negra, que no es algo tan importante ni tan exagerado como se lo plantean algunos, pero que sí que es una realidad, es decir, que se han vertido sobre nuestra historia pues una serie bueno, de exageraciones, de agravios comparativos, etcétera, y está bien que haya gente que lo recuerde, ¿no? Cada 20, 30, 40 años lo que toque, ¿no? Pero convertir eso en una ideología, en una escuela, en un ismo,
ya me parece excesivo, ¿no? Entonces, los buenistas lo que han convertido es a Gustavo Bueno en un ismo, y todo, pero todo ismo es, por definición, estupidizante, ¿no? Decía Ortega que ser de izquierdas o derechas es una de las infinitas formas que tiene el hombre para ser estúpido o idiota, o imbécil era el término que utilizaba, y podemos decir lo mismo, ¿no? Ser buenista o antibuenista, boxer o podemita, pues una de las infinitas formas que uno tiene de ser imbécil. En la Fundación Gustavo Bueno lo que hay es una reverencia absoluta por el maestro y asociada a ello, pues una imitación mecánica de todos sus gestos, discursos, actitudes ante la vida, incluso tonos de voz. Y a partir de ahí, pues todo va de seguido. El Gustavo Bueno era un hombre, ya lo he dicho muchas veces, que bueno, que tenía sus fundamentos filosóficos, como no los va a tener, si era uno de los filósofos más importantes de su época, si no el más importante en el mundo hispano, o en el mundo español, para no ser tan arrogante, pero que a la hora de expresarse popularmente tiraba mucho al casticismo y al campechanismo, asociado a una beligerancia. Pensaba que el pensar contra alguien era también hablar contra alguien, o gritar contra alguien, o insultar contra alguien, y ahí es donde estos le han querido imitar, y se han granjeado todos estos discípulos un poco imbéciles que creen que ser bonista es sonreírse de la puta madre de otro en caso de que el otro se sonría de España. Eso es el buenismo reducido a un meme. Claro. Pero eso no tenía ninguna implicación política por fuera de la Fundación Gustavo Bueno. Ya digo que es muy... yo podría decir, o sea, lo más obvio es decir que sí, porque Gustavo Bueno Sánchez, el hijo, firmó un libro con Abascal, que son los principios rectores luego de la Fundación Adenaes. En Adenaes se encuentran todos los buenistas. Algunos de estos buenistas se han presentado a las elecciones por el partido Vox, y es de cajón, ¿no? Pero de ahí que la ideología esta luego haya influido, que el partido sea otra cosa que un partido, es más dudoso. Porque ¿hasta qué punto ha influido la izquierda lacaniana en Podemos? Pues hombre, sí, en algunos de los fundadores muchísimo, como es el caso de Rejón. Pero el propio Rejón se ha ido ya diluyendo, convirtiéndose el pobre hombre en un mero portavoz y en interventor en el Parlamento sobre asuntos absurdos y puntuales, que hace que cualquier consideración filosófica que vaya más allá de el hoy, ahora, aquí, pues sea imposible. Entonces, esto es lo que diría, que en realidad, pues bueno, hay una... Insisto, el buenismo popular, sí, el buenismo popular permea a toda la derecha sociológica española. Sí. Y a cierto reducto de una izquierda fundamentalista, filo soviética, y en muchos casos estalinista, que es centralista, que es unionista y que es españolista. Eso sí que, pero estos estamos hablando literalmente que puedes contarlos con la mano de los dedos. Lo que pasa es que como son pocos, pues están muy apretados entre sí para que no se noten los huecos. Claro. Me gustaría hablar un poquito ahora ya seriamente de la cuestión del liberalismo en España. Muchos de los liberales, digamos, austríacos, anarcocapitalistas, Juan Ramón Rayo, Jesús Puerta de Soto, Miguel Ángel Bastos, e incluso Carlos Rodríguez Brown, bueno, etcétera, muchos otros, han tenido una presencia, digamos, política bastante importante en los últimos años, sobre todo, bueno, acá en América Latina ha habido todo un resurgimiento del liberalismo. Bueno, no sé si se suenan los nombres, pero Javier Milei, etcétera, Gloria Álvarez, Axel Kaiser, bueno, etcétera, un montonazo de gente. Esto es una especie de contra, digamos, una especie de contrapopulismo, digamos, en contraposición a lo que venía pasando en Latinoamérica antes, o en el resurgimiento de ciertas izquierdas, o, digamos, la hegemonización de la izquierda en términos del control de los gobiernos, y entonces nace en el seno del pueblo, digamos, una contrarrevolución, digamos, ideológica, por así decirlo. ¿Cómo se explica el surgimiento de estos personajes en la actualidad? Sí, lo has descrito muy bien. El liberalismo pues tiene múltiples acepciones y da lugar a equívocos pues tan grandes como pensar que los liberales del siglo XIX son los mismos que los del siglo XXI, cosa que no sucede. De hecho, casi todos los liberales actuales, al menos en España, están en contra de los doceañistas o los moderados de la época de Isabel II, porque creen que, y con toda la razón, que son los constructores del Estado español.
y que son los que crean el modelo central de carreteras, los que reducen España realmente a la península ibérica. Bueno, no les quedaba otra al final con la independencia de las provincias y las capitanías de ultramar. Y ellos se reivindican deudores, sobre todo Miguel Anso Bastos, los que tienden más al paleoconservadurismo, de los carlistas, ¿no? Y del tradicionalismo. El carlismo el carlismo es curioso porque es un poco el retorno de lo reprimido. Yo diría que va por ahí. Es decir, en España casi todos las personas realmente formadas o que tienen inquietudes filosóficas, políticas, que van más allá del contexto puntual del momento, casi todas ven algo de recuperable en el carlismo, ya sea por la vía del independentismo, por los fueros, etcétera, ya sea por la vía la cuestión católica, que era la central en época, ya sea por la cuestión antiestatalista hasta cierto punto. Entonces, casi todas es curioso, ya te digo, que desde múltiples planos, desde el catolicismo chestertoniano de Juan Manuel de Prada hasta el socialismo kantiano de Carlos Fernández Lidia, de repente hay una recuperación, una fascinación por los carlistas muy curiosa. Y casi todos los pueblos hispanos, yo creo que tienen, yo conozco más el caso de México, el caso de Chile no lo tengo tan situado, tienen a mediados del siglo XIX siempre una revuelta de este tipo, católica, conservadora o tradicionalista, contra las élites criollas que tienen una orientación más o menos liberal y que siguen bebiendo un poco del espíritu de Simón. Claro, Bueno. mucho mejor. Menos mal que me ha pillado, sí, justamente me ha pillado al terminar una frase, o sea que bueno, simplemente diría eso, ¿no? Que hay una recuperación del carlismo por ambas vertientes y entonces el concepto de liberalismo es un concepto muy amplio, pero que tiene la ventaja sobre todo de llevar el lexema de la libertad en su propio nombre y entonces pues utilizado como herramienta contra cualquier proyecto colectivo, sea este de la orientación que sea. Entonces, también está en eso, por ejemplo, la negación del neoliberalismo, ¿no? El hecho de decir no hay una libertad que no sea ubicua, entonces no hay un neoliberalismo. Es la misma libertad, entonces hay como una homogeneidad en el liberalismo. ¿Qué es ese liberalismo? Pero que es absurdo, o sea, es absurdo. Lo que sí que es cierto que es un poco una construcción apañada, no muy buena, es el término neoliberalismo. Es cierto que, bueno, en fin, los socialdemócratas, casi toda la izquierda, desde la socialdemocracia hasta el comunismo o hasta el populismo de izquierdas actual, califica de neoliberalismo pues un montón de corrientes que no tienen mucho que ver entre sí, que tienen muy diversas fuentes y le echan la culpa de todo a eso. O sea, creen realmente que la quiebra del estado de bienestar tiene que ver con el neoliberalismo y no con dinámicas internas. Es una forma de idealismo. O sea, es una forma de idealismo pensar que las ideas transforman el mundo en lugar de las estructuras materiales. Entonces forma parte de ese idealismo retrospectivo de la izquierda echarle la culpa a Margaret Thatcher o a Ronald Reagan del fin del estado de bienestar, sin darse cuenta de los problemas que había en época de esta inflación, bueno, cómo estaban los salarios por entonces y demás, ¿no? Y todo lo que era la lucha entre las divisas, en fin, es un análisis muy romo y muy demonizador al final, ¿no? Pero sí, o sea, es que no hay un neoliberalismo, yo creo que es que ha habido mil y yo creo que hay estas 3 generaciones, es un trabajo tremendo, ¿no? Que yo no he visto a nadie hacer y que debería hacerse porque es realmente lo interesante, ¿no? Igual que ahora más o menos es algo popular o conocido por todos, las diversas corrientes, generaciones que dice Gustavo Bueno de la izquierda. En el caso de la derecha está menos claro y dentro del liberalismo todavía más es un mogollón lo que hay. Porque, de nuevo, los liberales estadounidenses son algo distinto a los liberales en el mundo hispano, distinto a los liberales en Francia o los liberales en Italia o ya no digamos el mundo anglosajón. Entonces, anglosajón me refiero británico. Entonces, bueno, un lío tremendo. Pero, de nuevo, los centrales, el concepto de libertad como un concepto afilado, popular, que permite establecer una contrahegemonía, como tú bien has dicho, un contrapopulismo, que permite defender todo tipo de asuntos de los más variopintos. Es decir, desde el catolicismo, que se defiende desde una premisa de tú, Estado, no eres quien para dictarme qué debo pensar, ni tampoco qué debo inculcar a mis hijos, cuando de toda la vida lo que ha hecho la Iglesia ha sido decirte lo que tienes que pensar y lo que no tienes que pensar y por dónde tienes que ir si te quieres condenar o te quieres salvar, ¿no? Así de sencillo. O sea, si ha habido una institución más imponedora de ideas y de doctrinas y tal, y dogmática, que ve el dogma incluso como algo a preservar, ha sido la Iglesia. Pero bueno, entonces eso es lo que diría, que la razón por la cual
el liberalismo se ha convertido en la gran contrahegemonía es por ese asunto de la libertad como una frontera que se puede levantar contra cualquier proyecto colectivo, sea este el que sea. Es decir, porque también desde la libertad, o desde un supuesto liberalismo muy sui generis, pues se apela a la legitimidad de los catalanes de hacer un referéndum de independencia. En España, de hecho, la gran fractura entre los liberales fue con motivo de ese asunto, entre los que estaban a favor de la secesión individual y entendían la secesión de Cataluña o la secesión de las comunidades autónomas como un primer paso hacia la secesión individual, y los que pensaban que ellos eran enemigos del Estado y que por tanto no estaban a favor de la creación de otro Estado todavía más, ¿no? Claro. Lo que está claro es que, y perdón por extenderme tanto, en los últimos años ha habido una fractura, la misma fractura, por lo menos en España se nota mucho, la misma fractura que había en la izquierda, entre la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista, se ha producido en el ámbito de la derecha. En los años justamente cuando surge el neoliberalismo más o menos, se produce una gran coalición entre los conservadores y los liberales, pero ya venía de antes, venía de cuando los liberales se extinguieron en Gran Bretaña, cosa que fue sucediendo en casi todos los países, y se produjo ahí como esa concentración de la derecha, en grandes partidos más o menos democristianos, en España teníamos el Partido Popular, que hacían frente hacían alternancia a la socialdemocracia con el gran enemigo que era el comunismo. Cuando cae la Unión Soviética, todos estos últimos 30 años realmente ha sido un proceso de reformulación del proyecto comunista o de extrema izquierda, que ahora es una cosa muy rara vinculada con el ecologismo, el ecofeminismo, las gender theories y demás, y una especie como de lucha interna entre los neoconservadores, los neoliberales, los liberales clásicos, los paleos, o sea, y esa es la gran lucha interna que ha habido, más que, ya digo, pero todo esto concebido como una gran contrahegemonía, sí es cierto. Ah. Bueno, tú has tenido, por ejemplo, algunas, digamos, similitudes con el feminismo en los últimos tiempos. ¿Cómo te llevas con las diferentes facciones del feminismo? Calculo que abogás por un feminismo más bien de corte liberal, más que por digamos, un feminismo radical o TERF o cosas por el estilo. ¿Cómo es tu posición frente al feminismo? Hombre, yo diría que las que son interesantes desde un punto de vista filosófico son las radicales. Porque las feministas liberales son, en fin y al cabo, una especie como de humanismo que en realidad emana yo qué sé, de la doctrina de Pablo, ¿no? No existe ni el gentil ni el hebreo, no existe ni el romano ni el judío, no existe ni el hombre ni la mujer en Cristo, ¿no? Entonces todos somos ciudadanos, o todos somos burgueses, o todos somos agentes económicos, consumidores y productores, prosumidores, que se dice a día de hoy. Entonces, claro, el feminismo liberal pues es una especie como de igualitarismo muy tenue, que no plantea los asuntos realmente duros e interesantes que tienen que ver con el libre arbitrio, con el deseo, con el poder, etcétera, ¿no? Y las que realmente entran en eso son las feministas radicales con posiciones que han sido muy criticadas por estar próximas a un cierto conservadurismo, o por el contrario, por asociarse a una especie como de derecha reaccionaria más o menos nazi, ¿no? Con la expresión esta un poco rara de el feminazismo. Bueno, yo creo que yo es que no sabría decir, yo lo veo todo como una especie de lucha entre pueblos bosquimanos, o sea, como quien va a Papúa Guinea y ve a dos tribus enfrentadas o a cuatro y se pelean, o como la pelea entre los, por no irse tan lejos, ¿no? Entre los chiitas y los sunitas, que dices, hostia, estos siguen todavía peleando por Ali. pues aparentemente sí, ¿no? O sea, empieza en una cosita y luego ya se vuelve como los trotskistas y los stalinistas, o luego los marxistas-leninistas, los maoístas. Cuando empiezan este tipo de ismos, estas diferencias, ya he dicho que para mí los ismos son estupidizantes per se, pues yo lo veo como desde la barrera, digamos, y no me interesa mucho este circo. Creo que las feministas radicales tienen un punto de razón y que no se las quiere hacer caso porque se tiene miedo a las consecuencias, porque todo nuestro sistema jurídico, nuestra concepción del ser humano, etcétera, está sostenida sobre premisas más o menos cristianas, que por lo tanto dependen mucho de la idea de libertad y de la idea de la responsabilidad asociada a esa libertad. Y claro, no se quiere entrar en asuntos como los condicionamientos asociados a tu sexo, a tu género, a tu biología,
etcétera, ¿no? Las feministas radicales ahora tienen que defenderse de lo que les ha salido a la izquierda, que es el feminismo trans, que justamente cuestiona esa biología. Entonces, bueno, son las que yo creo que tienen un diálogo mayor con otras disciplinas, las feministas radicales, es decir, son las feministas radicales que tienen interés por la antropología, por la biología, por los estudios sobre la publicidad, los estudios de medios de comunicación, los estudios económicos sobre cómo funcionan determinados mercados, como el caso de la prostitución, qué sucede cuando mercantilizas un bien. Entonces, bueno, eso es lo que diría, que si dejamos de un lado la formación económica que suelen tener las feministas liberales, porque en realidad no son feministas, sino que son más liberales que otra cosa, las feministas radicales son las que realmente plantean una alternativa, además que su concepción del mundo puede a veces estar asociada con cosas ecologistas, y son las que tienen más por venir, lo diría así, ¿no? A mí me interesa, por supuesto, el tema trans, porque me parece que es un mundo aparte, que hay, o sea, que es que hay, se mezcla el discurso constructivista cultural de hoy me levanto mujer o hombre, pero con el otro, con el discurso biologicista o animista de yo tengo un alma de hombre dentro de este cuerpo de mujer. Entonces una especie de platonismo o cartesianismo un poco raro, ¿no? Entonces están los dos espíritus ahí mezclados en ese movimiento social. Entonces ya digo, yo lo veo todo siempre desde esta perspectiva. A mí lo que me interesa realmente son los conceptos más genéricos, empezando por la idea de género. Entonces yo lo he dicho muchas veces y lo anticipo, pero bueno, es que yo creo que esa va a ser mi gran obra filosófica, no mi gran obra, sino la piedra sobre la que voy a intentar construir un sistema filosófico. Porque el realismo postcontinental es un libro en el que lo que hago es abordar a los autores contemporáneos como si fueran clásicos, ¿no? Entonces sí, siendo una serie de tesis o una serie de parámetros para evaluar un poco por dónde se mueve la filosofía ahora mismo y cómo se puede reconstruir una historia de filosofía. Es un intento mío de sentar unos principia para hacer una historia de filosofía. Así de sencillo, ¿no? Se puede partir un poco de esos esquemas que ofrezco ahí del nominalismo, el realismo, el idealismo, etcétera, para estudiar la historia de la filosofía de una manera un poco distinta a como se ha planteado tradicionalmente, ¿no? Pero para mí, yo creo, lo que creo que va a ser mi obra sistemática primera, va a ser una obra sobre la cuestión del género. La relación que existe entre género, generación, genio, generosidad, y cómo desde el concepto de género se puede construir casi una ética de la generosidad, una teoría del arte del genio y un montón de cosas que estarían muy interesantes de evaluar, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, ya digo, es los géneros y las especies. Pero por lo demás lo veo todo, ya te digo, como más desde la barrera. Me interesa cuando entran en conceptos y no cuando están ahí peleando por si van a meter a los hombres en la cárcel 3 días, 4, o los van a ejecutar directamente, como se les ocurre a ser heterosexuales. Sí, está todo ese tema, ¿no? Digamos, estos linchamientos mediáticos que luego se vuelven linchamientos reales, digamos, de personas bueno, aquí ocurrió un caso en particular, empalaron a un hombre, fue una cuestión por una falsa denuncia, pero todas esas cosas, digamos, ¿cómo repercuten en tu concepción política del mundo? O sea, ¿es posible, digamos, llevar a cabo ese tipo de acciones y cómo contrarrestarlas? Ya. A mí me parece todo un subproducto de Internet, ¿no? Este es un tema que bueno, ha sido muy estudiado y demás, todo el tema de las burbujas digitales, la polarización en el ámbito de las redes sociales. Juan Sutibars, a quien le han caído muchos palos, el libro que tiene de Arte de la Red está bastante bien, yo creo que es bastante interesante a ese respecto. Ya Online tiene varias cosas también. Carr, el libro que tiene de Superficiales, está muy bien atinado para la fecha en la que se publicó. Entonces, estos son libros, algunos de ellos que se publicaron hace 10 años. El de Carr de Superficiales es del año 2010 exactamente, ¿no? Y yo creo que todo esto, los linchamientos digitales, no es una cuestión tanto de la ideología concreta cuanto de la polarización que se produce en las redes sociales, cuyo efecto está analizado perfectamente en la Carta Séptima y en el Fedro de Platón, ¿no? Que es a donde siempre me remito. Cuando todas las tecnologías de comunicación que han surgido desde la escritura en adelante, lo que han producido es una mayor segregación de la obra respecto del obrador o el operario. Y por lo tanto, dejando pie a la malinterpretación, a la malversación, y en Internet, sobre todo cuando nos comunicamos por escrito, lo que se produce es que uno no tiene el tono de voz, uno no tiene, en fin, la ironía, uno no tiene una serie de cosas que sin las cuales pues uno no puede interpretar un texto. Hasta ahora se presuponía que los textos circulaban entre personas más o menos letradas o formadas, que eran capaces de reconocer o diagnosticar
pues cuando alguien estaba haciendo un discurso indirecto, que esto es crucial, o indirecto libre, que lo expliqué hace un poco en una lección, pero a día de hoy no se puede presuponer eso. Es decir, cuando uno publica en una red social, ten cuidado de escribir irónicamente sobre el nazismo, porque te van a considerar nazi. O sea, es de cajón esto, ¿no? Entonces, pero yo decía Platón, es que alguien que escriba sus verdaderas ideas y que permita que circulen por ahí entre gente que no tiene su presencia física, es un imprudente, ¿no? Entonces hay que tener una cierta prudencia, es el asunto. A día de hoy lo que la gente debería recuperar las viejas virtudes, entre las cuales una de ellas sería las dos clásicas, la prudencia y la fortaleza realmente, ¿no? Porque la justicia es una forma de prudencia o de fortaleza respecto a los demás. Entonces la fortaleza y la prudencia, si fueran virtudes realmente practicadas y cultivadas por la gente que está en las redes sociales y en internet, o sea, no se producirían todos estos fenómenos, yo creo, porque en muchos casos los linchamientos digitales, a ver, tampoco vamos a ponernos en plan Calimero ni víctima, ¿no? De nada, pero yo el año pasado tuve 3 casos que están próximos a esto que se llaman linchamientos digitales y tal, el asunto de mi hermana, el asunto de los cerdos y el asunto de Jumbif, ¿no? Y fueron, en un caso, una denuncia, en juzgado, que fue la Asociación contra la Intolerancia me puso una denuncia por comparar el holocausto con la industria cárnica. Eso nunca llegó a término. Jumbif dijo que iba a querellarse contra mi editorial por haber utilizado una imagen. Eso salió en todos los medios de comunicación españoles. Y en el caso de mi hermana, se me cancelaron varias conferencias que yo tenía planificadas, incluida la invitación al congreso más importante de filosofía en España, el Congreso de Jóvenes Filósofos de ese año, ¿no? Y lo que te puedo decir es que la receta que yo extraigo como persona que participa, que ha sido víctima o no víctima, vamos a llamarlo superviviente, ¿no? Que es la terminología oficial, superviviente de este tipo de fenómenos, es que eso, la prudencia y la fortaleza son los dos máximas virtudes que uno puede llevar, y también debe darse cuenta uno de que es iluso desear cosas que están más allá del alcance de tu voluntad. Esa es una doctrina típicamente estoica. No quieras nada que no puedas alcanzar por tu propia voluntad. Entonces, no depende de tu voluntad que los demás te consideren una persona inteligente o estúpida. Y no tiene sentido escribir o hablar para que los demás te consideren estúpido, inteligente, guapo, listo, etcétera. Uno tiene que ser como es, expresar sus ideas, hablar como pueda hablar. Ya digo que hay formas mejores y peores de hablar, eso nunca nadie lo ha negado. Y ya está, y comportarse conforme a los criterios que uno tiene y poco más, ¿no? Entonces, ya digo que para mí yo siempre, y en este caso sí que apelaría a la cuestión individual. No creo que cualquier intento de corregir este tipo de fenómenos, que han existido desde siempre, desde la Inquisición, el ostracismo, todos los mecanismos que tiene la sociedad para atacar a las figuras visibles y consideradas malignas en una determinada época han existido y seguirán existiendo, ¿no? Sí. Entonces los artistas de hace 3 siglos se enfrentaban a que sus obras se quemaran, a que ellos fueran fusilados o juzgados, etcétera. Los que a día de hoy a lo que te enfrentas es, bueno, sí, a perder a lo mejor un trabajo o una cosa, pero es que ese trabajo no te pertenecía. Es que la ropa que llevas tampoco es tuya. O sea, que todos al final vivimos en una sociedad de mercado. Claro. Y en cualquier tipo de sociedad uno vive por los servicios que ofrece a otros. Y si los otros no consideran que lo tuyo no es un servicio, sino un flaco favor, pues entonces te van a cortar el suministro, así de sencillo, ¿no? Y tienes que tomarlo con estoicismo. Entonces eso es lo que, para mí el asunto principal está en ese estoicismo, en esa incluso indiferencia respecto de el populacho, lo llamo así, porque no tengo ningún miedo en ese sentido, no creo que sea una imprudencia llamarle la plebe, la canalla, el vulgo. Siempre se ha dicho que el vulgo era la parte del pueblo que no sabe lo que quiere. Entonces la gente que está en internet pensando que va a llegar a una utopía o a un mundo mejor por medio del linchamiento de un pobre diablo que le ha tocado el culo a una chica en una fiesta de un pueblo borracho, pues es gente, forma parte del vulgo, porque no sabe no sabe que hay ciertas cosas que no se pueden corregir, se pueden censurar, se pueden enmendar, se pueden, lo que sea. Pero a título individual, pues hay un proceso constante de ensayo y error. Es que eso es así. Entonces, la gente no nace virtuosa o santa, se va convirtiendo con los años, espero, más prudente, más sabia, más experimentada, pero esto tienes que pasarlo, es decir, tienes que, en ocasiones, cometer un cierto error para darte cuenta de la importancia de ciertos valores o de ciertos... Hay gente que nace no que nace, sino que nace en un contexto social y es aculturado conforme unos valores. La religión era eso, la religión al final, la gran ventaja que tenía era que te religaba con otros por medio de una serie de procedimientos, de ritos, de costumbres, de hábitos,
y de normas de cortesía que te hurtaba o te evitaba tener que pensar. A las señoras se las besa la mano, a los hombres se les da la mano, o sea, como una serie de mecanismos de cortesía que a día de hoy se han volatilizado. Entonces tú no sabes si estás ante un hombre o una mujer, ante un católico, un protestante, un hindú, un tal, y no sabes si dar la mano, los besos, el pie, el codo. Claro, entonces es muy complejo y difícil todo. Claro, sí, sí, totalmente. ¿Crees que esto es una consecuencia, digamos, del posmodernismo o del neoliberalismo? Yo pienso que el neoliberalismo es la forma de expresión política del posmodernismo. No sé si me explico por esa parte. Eh, pero ¿crees que toda esta cuestión, toda esta fragmentación de valores, toda esta fragmentación, parece que lo estamos hablando como medio conservadores, ¿no? Pero eh, Ya. realmente hay una fragmentación, creo que hay una fragmentación de valores y la gente no sabe cómo proceder. Pasa con el lenguaje inclusivo, pasa con un montonazo de cosas, incluso cómo actuar en una cita, digamos. Eh, ¿Crees que toda esa fragmentación social es producto del posmodernismo y del neoliberalismo? No, yo creo que yo soy materialista en ese sentido, claro. Entonces no creo. Para mí los sismos son, por eso los considero estúpidos, idiotas, porque los sismos son creer que la opinión propia cambia el mundo. Y el mundo Claro, cambia y las opiniones se van adecuando, transformando conforme el mundo va cambiando, ¿no? muy, Entonces, para muy mí, en ese marxista. sentido, yo soy bastante materialista en ese sentido, sí, sí, sí. O sea, para mí, lo central del materialismo tiene que ver con eso, ¿no? Con la primacía de lo corpóreo sobre lo intelectual. Y que la inteligencia es un subproducto al final del cerebro, ¿no? Yo empecé dando clases de filosofía de la mente, entonces estos temas me interesan bastante y los he estudiado y me gustan mucho y para mí yo no soy un dualista en ese sentido, ¿no? No creo una diferencia cuerpo-alma ni tampoco cerebro-mente, ¿no? Y de ahí viene, y entonces esa es la tesis mía, que es la disolución un poco de la familia, pero por razones que tienen que ver con la técnica, que surgen fenómenos como el feminismo, el movimiento trans, etcétera, ¿no? De toda la vida ha habido personas que sí, que se identificaban con un género o sexo distinto al cual nacieron, y ha habido algunos intentos de reconstruir casos. Un tal Céspedes, si no recuerdo mal, en el siglo de oro español, es una figura bastante interesante, que se operó a sí mismo, estudió medicina y se operó a sí mismo, una cosa curiosísima. Ujú. Eh, pero ha sido realmente con la disolución de la familia, por razones técnicas que tienen que ver con los electrodomésticos que liberan el trabajo doméstico, valga la redundancia, o reproductivo, la píldora anticonceptiva que disocia completamente el sexo y la reproducción, eh, por supuesto, el ingreso de la mujer al mercado de trabajo, etcétera. De ahí surge la contracultura, Mayo 68, etcétera. Y el posmodernismo, pues sí, o sea, tampoco el posmodernismo surge de la nada. Muchos de los filósofos tenían alguna relación con esas dinámicas históricas y no se puede negar, desde luego. A ver, cuando siempre se ha dicho, ¿no? Cuando Margaret Thatcher al final está diciendo que no existe la sociedad sino tan solo los individuos y sus familias, pues está, en terminología dresiana, desterritorializando parte de la sociedad y reterritorializándola en otra parte, la familia, ¿no? Entonces, sí, hay alguna relación, ¿eh? No vamos a negarlo y es evidente. De hecho, justo es curioso ver, hace poco vi un debate que tuvieron Pedro Insua y Miguel Anso Bastos, Boubeto, y decía Miguel Anso que a él le gustaba leer a los postmodernos, que no sabía mucho del tema, lo cual quiere decir que probablemente sea la persona que más sabe en España del asunto, porque Miguel Anso Bastos es tan modesto, tan humilde y tan voraz lector, que si él dice que sabe muy poco un tema, quiere decir que ha leído lo que no está escrito. Entonces, pero que decía que le gustaba mucho, que no sabía mucho, pero que le gustaba mucho y que cuando leía Foucault, pues decía, bueno, en algún momento saldrá el estatismo, ¿no? Y que vamos Y no pasando sale. páginas, dice, en algún momento saldrá el estatismo de Foucault y que se queda sorprendido de que le encantaba, que le gustaba, que se enganchaba y decía, y lo veía casi con temor, con peligro, ¿no? Igual que, claro, es que es muy curioso. Aquí se ven un poco los hábitos que tiene uno, ¿no? Es decir, pues Miguel Anso Bastos está leyendo los postmodernos y dice, hostia, esto me gusta demasiado, es peligroso, voy a dejarlo aquí. Igual que a mí, cuando yo empecé a escuchar a Jordan Peterson, a un tío blanco hetero, etcétera, con las distancias que hay, ¿no? De intelectuales y de todo tipo, o incluso al propio Gianopoulos, sabiendo que podría pasar algo parecido en España, aunque con las salvedades que dicen la crítica a un tío blanco hetero, de que en España, por lo menos como somos profesores públicos, se nos va a respetar un poquito más, pues lo que sentía lo mismo, hostia, esto es demasiado atractivo, ¿no? Sé que esto es una trampa, es la trampa de pensar que ahora tú eres la nueva víctima, que ahora tú eres el nuevo perseguido,
que tú eres ahora el nuevo bendito de Dios, la sal de la tierra, el oprimido, etcétera, ¿no? Cuando no, nada que ver, es decir, lo que había que hacer quizás es superar esa estructura, esa concepción del mundo, ¿no? Donde hay realmente alguien que está arriba y otro que está abajo. Siempre hay alguien arriba o abajo, pero no de una manera tan mecánica o esquemática como esta gente piensa. Entonces, sí, más o menos yo estoy de acuerdo con la tesis de que es la que sostuve yo también en contra de la posmodernidad, ¿no? Que el posmodernismo tiene es una cobertura filosófica del neoliberalismo, pero lo tengo que revisar. De hecho, en el prólogo y el epílogo que voy a escribir que todavía no me he puesto a ello, tengo que ponerme, para la reedición del libro, esto es un tema que le voy a dar muchas vueltas porque no me queda tan claro. Claro. Bueno, me gustaría, digamos, no sé si seguís teniendo tiempo, digamos, para todas Sí, estas un cosas, ratito más. pero me gustaría preguntarte por la naturaleza de la izquierda, digamos. En varias oportunidades hablaste de las etapas de la izquierda que están presentes en el libro este de Gustavo Bueno. Me gustaría preguntarte la relación que hay entre izquierda y nación, entre izquierda y nacionalismo. Hay un escritor aquí en Argentina, Juan José Sebretti, no sé si lo conoce, Sí, sí, sí. eh, que escribió en un libro, El Tercer Mundo, Mito Burgués, que la izquierda actual se disasoció de la idea internacionalista que estaba en el marxismo clásico. Eh, te quería preguntar si en realidad, a mi parecer, y de hecho Pedro Insúa también lo afirma, que en realidad la izquierda nace en el nacionalismo. La izquierda nace en la Revolución Francesa afirmando la nación en contra del rey. Es decir, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la nación, usted no tiene poder de veto aquí. En realidad no sería una vuelta, digamos, a la izquierda revolucionaria de la Revolución Francesa, digamos, a la izquierda jacobina de la Revolución Francesa, este intento de nacionalizar nuevamente la izquierda. Sí, antes de responderte, quisiera puntualizar que el libro que cité antes, y se lo atribuía a Juan José Saer, en realidad es de Juan José Sebrelli, el libro de la Ah, pérdida de mira, la modernidad, el año sí, sí, 91, que es un libro muy bueno. Aquí sí, he sí, mezclado a dos Juan Josés. Y, y sí, también sí. quisiera decir una palabra sobre el tema de la preponderancia que tiene Argentina. Argentina es una primera potencia, como todo el mundo lo sabe, en el ámbito del trap, que es un tema que a mí me interesa bastante, pero también en el ámbito intelectual me parece muy grato que después de unos años en los que Argentina parecía que ni pinchaba ni cortaba, haya vuelto otra vez a ocupar el lugar natural que tiene que ocupar un país que tiene toda esa tradición literaria y filosófica, y Uh-huh. que a día de hoy, cuando los grandes debates que por lo menos en España llegan del otro lado del Atlántico sobre cuestiones como el feminismo, el liberalismo, etcétera, pues casi todas están asociadas con el asunto argentino. Bueno, también por el asunto un poco raro de que en Argentina no exista la ley del aborto, que la ley del aborto esté ahí como una situación un poco precaria y demás, ¿no? Pues bueno. Uh-huh. Y el asunto nacionalista pues es curioso, ¿no? Porque cuando a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema, porque yo creo que en el mundo latinoamericano es completamente distinto a cómo se plantea en Europa, donde existen unas naciones históricas o algunos le llaman étnicas que no han tenido una articulación estatal o política y que buscan denodadamente desde hace 1000 años esa articulación. Y no se puede decir que es un invento moderno, que se lo han inventado los posmodernos o que vino el otro día los nacionalistas catalanes y se lo sacaron de la chistera, ¿no? Es algo que ha sido recurrente a lo largo de la historia y hay ciertas regiones que han buscado esa autonomía y que, bueno, existe esa historia y es inevitable que se repita del mismo modo, que siempre va a haber un Harold Bloom y siempre va a haber una Mario Elvira Roca Barea, siempre va a haber un nacionalismo catalán, pero bueno, Guido Morillas, que es un amigo en común, dijo en varias ocasiones que hay dos hechos históricos que están más o menos que en la historia también existen las necesidades y que hay dos cosas necesarias en la historia, que es que Rusia no se puede invadir en invierno y Cataluña no puede ser independiente, ¿no? Entonces, Cataluña tiene que ser española o francesa, no hay otra. O sea, No hay otra. la independencia de respecto a España supone que Francia se lo va a anexionar lo que le queda de Cataluña o lo que le queda del País Vasco en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta broma, pues es evidente que en Europa se mezclaban dos formas políticas muy distintas, que son la forma política del Estado y la forma política del imperio. La Uh-huh. forma política del Estado, con el canon, sobre todo francés, pues, y luego posteriormente replicado por Italia y Alemania, lo que busca es esa unificación lingüística, cultural,
política, ideológica, de todo tipo, ¿no? La unificación, el centralismo, el concepto de soberanía, que es un concepto reivindicado, acuñado y defendido sobre todo por filósofos franceses. La idea de imperio, hay varias ideas de imperio. La idea que manejan los buenistas es metapolítica, y entender que el imperio es pues el que organiza varias soberanías, pero yo creo que también hay un componente, bueno, aparte de lo metapolítico, también hay un componente estrictamente político, que es el imperio es el que no solamente se organiza otras soberanías, sino que se inmiscuye en ellas, interviene en ellas y gobierna, y es soberana incluso donde no debería serlo técnicamente, ¿no? Entonces Estados Unidos no tiene colonias, pero da igual, tiene bases aéreas o marítimas, que hace que en todo el globo se note su presencia por una vía o por otra, económica, militar. Y la forma imperio, pues una forma que se lleva muy mal con la forma Estado o la forma nación. Entonces los dos grandes imperios europeos, bueno, el gran imperio europeo siempre ha sido el Sacro Imperio Romano Germánico, o el Imperio Romano, así de sencillo, ¿no? Entonces, este se convierte en el Sacro Imperio Romano Germánico, luego este se subdivide en el Imperio Español y el Imperio Austriaco. La parte central del imperio, que era Italia y Alemania, se reformula como un estado, y las dos partes, el extremo oriental y el extremo occidental, quedan sueltas. En Europa Central y el Este se produce todo el cataclismo de los Balcanes, bueno, las diversas uniones y desuniones entre estados, Checoslovaquia, que luego se convierte en la República Checa y Eslovaquia, bueno, el drama, ¿no?, de los Habsburgo. Y en el caso español, pues algo parecido, ¿no? Es decir, al final, con la pérdida de la vocación católica y americana, España pierde su razón de ser histórica. Entonces, si no hay una ideología nacional e histórica que sostenga el Estado realmente existente, bueno, otro tipo de ideologías van a ocupar su lugar. Este es el asunto. Es que son como los gases, que ocupan el espacio que tengan. Entonces, si no hay una ideología estatal o una religión de Estado, pues van a surgir religiones y ideologías nacionales sustitutorias. Sea el fútbol como religión y como ideología, porque los españoles tan solo se reúnen o solo se mancomunan, podríamos decir, cuando gana la selección española, en la que hay gente de Cataluña, del País Vasco, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, de Galicia. Cuando no sucede eso, o por supuesto en Operación Triunfo, Gran Hermano, este tipo de cosas son los fenómenos. Gustavo Bueno justamente decía, lo interesante de Gran Hermano es que es una representación a escala disminuida de España. Lo que le interesaba a Gustavo Bueno eran dos temas en Gran Hermano. Yo me leí todos los artículos que escribió en aquella época sobre el tema en Interview, y era el asunto etológico, de que, bueno, el estudio de la conducta de los simios, y el asunto, digamos, más religioso, de que aquello se podía convertir o bien en un zoo o bien en una especie de convento, y el asunto nacional, que era un formato televisivo muy interesante, sobre todo en España. En España tuvo más éxito que en ningún otro país, esto de Gran Hermano. Yo no sé si en Argentina ha existido, Sí, porque, sí. claro, como hay gente que tiene idiomas distintos, acentos distintos, tonos de piel distintos en España, y hay una variedad tal desde todos los puntos de vista, pues volvía jugoso esos rifirrafes o esos rafes allí, ¿no? Entonces, todo lo demás es muy tópico. Todo lo demás o sea, quiero decir, es evidente que la izquierda está asociada a la idea de nación, que la idea de izquierda y derecha surge en la Revolución Francesa. Se ha dicho mil veces lo de la batalla de Valmy, que en lugar de viva el rey se dice viva la nación, que en las guerras carlistas los liberales decían viva la nación y los tradicionalistas decían muera la nación, viva la religión, o en ocasiones viva la tradición. De hecho, los carlistas o tradicionalistas a día de hoy sostienen que un país no es una nación, un país es una tradición, que lo importante es que se nos vienen siempre las palabras estas, un Estado no es dónde has nacido, sino a qué tradición te suscribes. Claro. Y el problema principal de los nacionalistas que no entienden es que, según su concepto, un islamista radical nacido en Madrid es tan español, y desde luego para mí lo es, como cualquier otro, como un pacifista o un budista, etcétera, porque nació en España, porque nación viene de nacer.
Pero, o sea, ese es el error máximo. Querer combinar la idea de imperio, que es una idea que es una ideología principalmente, una ideología expansiva o que lleva un concepto del derecho, un concepto de la religión o lo que sea, mezclar esa idea de imperio que no tiene límites, que el límite es hasta donde nos dejen los enemigos o los adversarios, con la idea estatal nacional de un territorio sagrado, ¿no? El hexágono o la península ibérica o la península itálica o lo que toque, o los Andes o lo que sea. Y, y al mezclar esas dos formas, esas dos concepciones de la nación, la territorial y la ideológica, pues surgen engendros políticos como Vox, ¿no? Que Vox al mismo tiempo defiende como una especie de carácter sacrosanto de España, pero asocia esa idea de España al catolicismo y por lo tanto considera que son españoles de segunda los que no suscriben o no están próximos a esa religión. Eso es lo que, para mí, eso es, o sea, es la aportación que te podría hacer, más allá de todo lo demás, que es muy obvio y muy típico, ¿no? De decir, bueno, la izquierda se ha desnacionalizado, o la izquierda antes nacionalista, ahora no lo es. A ver, seamos claros, lo es, pero de determinadas naciones que, en este caso, se presentan como oprimidas, y, como bien dijo Miguel Anso Bastos en ese debate con Pedro Insua, el origen de esa desnacionalización, que no es tal, no es tanto el carlismo o el tradicionalismo, que esa es la crítica absurda que quieren hacer ellos, que es que en España, si eres nacionalista catalán, es que eres de derechas, por definición, incluso si eres de Esquerra Republicana de Cataluña, porque los primeros que reivindicaban esas ideas o ideas próximas a esas son los carlistas. Es una idea absurda, porque la Esquerra Republicana viene de otro lado, pero vamos, el Partido Socialista Catalán o Iniciativa per Catalunya Verds, todos estos, lo que era el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, estos se vuelven nacionalistas catalanes por influencia del tercermundismo y justamente del internacionalismo, de la reivindicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos. Claro. Pero que ese concepto es un concepto. Entonces, claro, ellos se agarran aquí se agarran a la escolástica, y perdón por extenderme, pero No, no pasa los estalinistas se agarran a la escolástica o a la doxografía o al comentario de las fuentes bíblicas, diciendo, no, es que Lenin dijo que en Europa occidental ya los pueblos estaban determinados. Ah, bueno, y porque lo dijo Lenin, entonces es así. Que no es cierto. En algunos pueblos de Europa occidental efectivamente hicieron esa cohesión nacional que hace que no existan esos movimientos secesionistas o que sean minoritarios, marginales y demás. Pero en otros casos es un problema que se va a plantear constantemente. De hecho, Ortega, en la famosa conferencia, que es el texto para mí, y desde el punto de vista político, mejor de Ortega, el discurso del año 34 ante las Cortes con motivo del planteamiento del Estatut de Cataluña. Allí está en internet, leído por Loquendo. Allí, que es buenísimo escuchar a Ortega leído por Loquendo. Ortega dice que el problema catalán no se puede resolver, porque el problema catalán es algo con lo que hay que convivir, y que el problema catalán es un problema de convivencia, de cómo no es algo que va a desaparecer, no es algo que se pueda solucionar simplemente recuperando las competencias en sanidad, educación, etcétera. Es algo constante, igual que es una constante, va a ser una constante en países que tienen una condición muy rara de que fueron independizados por españoles contra España, como Argentina, tal. Va a ser una constante la cuestión indigenista o indígena, porque son estados construidos, insisto, por españoles contra España, bajo la ideología de que los españoles eran muy malos. Y bueno, la Linda Negra, tal, Pizarro, Cortés, tal, Aguirre. Entonces, ese es el asunto. Cada estado tiene su propia jodienda. Estados Unidos, la jodienda más grande, como todo el mundo sabe, es la cuestión de la esclavitud negra. Y, de nuevo, no es algo que se vaya a resolver. Es algo con lo que hay que convivir. Excelente, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Y sobre todo quisiera hacer una cuestión ahí con respecto a la herencia cultural de Argentina. Digamos, Argentina a fines del siglo XIX tuvo que construirse la herencia cultural para formar la idea de nación, para formar la idea de Estado, de hecho los comentaste en alguna parte, Sarmiento, Alberdi, Roca, bueno, Avellaneda, todos ellos construyeron la idea de nación, construyeron la nación de Estado, y son los valores que hoy están siendo recuperados por el liberalismo, por ejemplo, Javier Milei, etcétera, todos esos. Y por último quería preguntarte, tal vez la pregunta final, ¿cuál es tu relación? Y yo creo que, bueno, en esta parte
cabría hacer mención a esas páginas de Facebook que armaste con tus, por ejemplo, Círculo Podemos de Filosofía Analítica, de Cuñadología. ¿Cuál es tu relación con el partido Podemos, con Pablo Iglesias y con los que están... Para mí fue una revelación el descubrimiento de Pablo Iglesias. Cuando yo estaba escribiendo contra la posmodernidad, la primera versión, era un libro de filosofía de la ciencia, principalmente. Yo estaba justo estudiando las asignaturas de filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, era mi descubrimiento de la filosofía analítica realmente, ¿no? Entonces yo descubrí más o menos en paralelo la filosofía analítica, no descubrí, o sea, sabía que estaba ahí, pero me empecé a interesar por el asunto de la filosofía analítica en tercero de carrera, en paralelo también a mi interés por el marxismo, y de ahí que durante muchos años me considerara yo un marxista analítico, a pesar de todas las críticas que se habían hecho contra esa escuela, pero por los propios discípulos, es decir, a Antoni Domènech, la escuela de Barcelona. De hecho, yo me fui a estudiar a Barcelona principalmente para estar en contacto con esa gente, que luego, pues, en la distancia corta, pues, eran unos referentes éticos muy importantes. Es decir, yo siempre he considerado que Antoni Domènech, por ejemplo, pues era un titán, ¿no? Y un hombre muy honorable a su manera, pero que al final filosóficamente era gente también muy cejijunta. Es decir, que también tiene una idea de lo posmoderno. Yo recuerdo perfectamente cuando murió Ernesto Laclau, que no lo hemos citado, ¿no? Pero bueno, todo este fenómeno de los argentinos exiliados, que se convierte, pues eso, ¿no? Yo he entrevistado a alguno de ellos en mi gira mexicana y son un fenómeno muy curioso, ¿no? Igual que los exiliados españoles y los exiliados argentinos se españolizan y se argentinizan tremendamente cuando están fuera de su país. Yo estaba en Buenos Aires, estuve en el año 2010, perdón, y justo hace 10 años, y pues era muy curioso la diferencia entre un argentino, entre argentinos, y un argentino en españoles. No lo reconocerías. Si vieras un argentino, a lo mejor tú mismo te convertirías y serías ya otra persona. Bueno, Carlos Rodríguez Brown es de nación argentina, y yo cuando me enteré no pensé que era argentino, pensé que era español. Yo que sé, no. Echenique también es argentino, ¿no? Si no recuerdo mal, de Córdoba, si no recuerdo. Sí, si no, me parece que sí. Bueno, pues y tampoco nadie le reconocería. Entonces, el caso de Podemos, pues bueno, lo he comentado en varias ocasiones. Yo estuve más o menos próximo a la gente que formaba parte del Círculo de Cultura, Germán Cano y Jorge Lago y compañía, Eduardo Maura, Edu Maura, y bueno, mi suerte, mi desgracia, es que durante esta década pasada pues yo he sido un impotente en muchos planos. No vamos a entrar en el más sacrante de todos ellos, pero en el ámbito político pues mi gran dificultad era no entender para qué servía la política realmente, porque me daba la impresión de que ellos lo que hacían era ponerse medallas de cosas que sucedían sin su deliberación, decisión o acción. Había una manifestación contra no sé qué y ellos se apuntaban a uno de los dos bandos, o emergía el movimiento feminista y ellos de repente se ponían la etiqueta, o había una revuelta estudiantil y entonces ellos decían que bravo por los estudiantes, pero ellos no hacían nada. Eso es el 15M de alguna forma, ¿verdad? Sí, o sea, ya te digo, esto es más tarde. El 15M empieza, el 15 es 2011. Sí, 15M de 2011. Hay un largo recorrido, el 15M, intentan varios partidos cortejar al 15M, que es el que abre un poco el tapón del bipartidismo en España, y de repente pues ya empiezan a aparecer las iniciativas de fundar partidos y cosas por el estilo. Cuando Pablo Iglesias da el salto parece una locura. De hecho, Pablo Iglesias es un fenómeno muy curioso porque incluso está reciclando a día de hoy como una especie de republicano, cosa que nunca le interesó, cosa contra la que estuvo, se enfrentó, pero porque es un leninista puro y duro. O sea, Pablo Iglesias entendió que el leninismo no tiene que ver con el centralismo ni con el federalismo. El leninismo es realmente el análisis concreto de la situación concreta. Entonces, si hoy toca ser feminista, adelante. Si mañana toca ser carlista, dale. Republicano, ¿cuándo? Y todo lo importante del leninismo no es qué, sino cuándo. Entonces, es fascinante. La evolución de Pablo Iglesias es el gran político seguramente en España de los últimos años, aunque bueno, él pues ha estado muy magullado por la campaña de mediática contra él, en buena medida fundada, ¿no? Pero es que los grandes hombres también cometen grandes errores, ¿no? Es decir, Felipe II, como se cuenta en el Don Carlos de Schiller, pues sí, coño, también mató a su hijo, así de sencillo.
comparado con matar a tu hijo, yo no sé cómo de mal está comprarte un chalet a las afueras de Madrid por 600.000 euros. Supongo que está a la par, ¿no? Entonces, claro, lo que hizo Napoleón, en fin. Todos los grandes hombres pues tienen este tipo de grandes defectos, que son también sus grandes virtudes. Entonces, Iglesias es un gran un megalomaníaco, vamos a decirlo así, y es un hombre que siempre tuvo muy claro sus aspiraciones y demás. Y cuando todos pensamos que ya ha tocado techo, porque en 2013 aparecer en todas las cadenas de televisión para muchos era el techo de Pablo Iglesias, de repente se plantea la posibilidad de fundar un partido, lo funda, nos sumamos un poco a ello, pero sin gran convicción, pensando que es más bien una estrategia para intentar que el Izquierda Unida se reforme, y al final es Izquierda Unida la que, la que se integra en Podemos, transformándolo por completo. Es decir, ahora Unidas Podemos es más Unidas que Podemos. Eso es lo que diría, ¿no? Casi todos los que están en la cúpula vienen de las juventudes comunistas, ya reconvertidas sin ningún tipo de ideología marxista, sino con toda esta alfalfa de un poquito de feminismo, un poquito de ecologismo, un poquito de antiespecismo y bailar la conga, y uso de redes sociales a cascoporro, entender que Gramsci es ser influencer, y el gramsismo el marxismo cultural consiste en tener una cuenta en TikTok. Y, de verdad que es así, ¿no? Ojalá fuera una caricatura, pero no es así. Entonces, bueno, ya lo veo de nuevo. En una época sí que me podía parecer más interesante y lo seguía con más qué sé, inquietud o preocupación o fascinación o incluso gusto. Ahora ya me parece casi hasta un poco aburrido. El asunto del republicanismo es una cosa interesante y que se va a debatir con más profundidad, pero bueno, se tiran como siempre de otra cosa que es una cosa endémica en España, que es la picaresca de los Borbones, y eso es lo que puede en algún momento llevar a la República, que probablemente será tan tumultuosa, fragmentaria, llena de movimientos nacionalistas, secesionistas, como todas las demás, ¿no? Entonces, no lo sé cómo está el futuro para Podemos. Muy mal. Hombre, para el partido muy mal. Para la ideología que él representa, pues esa evidentemente va a seguir circulando. El PSOE, al fin y al cabo, se ha podemizado muchísimo. Sí. Vox es el Podemos de extrema derecha. Ciudadanos quería serlo, pero nunca llegó realmente a suscribir todos los principios populistas y demagógicos y demás. ¿Calificarías a Podemos de populistas? No sé que lo calificaría, es que ellos mismos son populistas filosóficos, es decir, siempre hablaban ellos del momento populista, de la creación de equivalencias entre demandas insatisfechas para crear una polarización entre los de abajo y los de arriba, entre el pueblo y las élites. El gran referente intelectual de Rejón, que era el ideólogo inicial de Podemos, era el Aclau. Entonces ellos bebían totalmente por completo de esa mezcla de psicoanálisis lacaniano y de gramscismo, que eran peronistas, o sea, y realmente el giro si se quiere un poco nacionalista, que podría haber, que está un poco rumiando por debajo del Más País, del intento fallido de Rejón de crear una plataforma realmente potente. Es peronismo que claro que no, es rezarle a Dios y al diablo al mismo tiempo. El peronismo, yo entendí que era eso, que es estar en misa y repicando realmente. En síntesis, hoy en día es eso, siempre lo fue, siempre lo fue. es muy terrible. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, espero que lo hayas pasado bien. Yo lo he pasado muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte bastante. Y bueno, no sé, te quería hacer una última pregunta, que es, bueno, si no te hice alguna pregunta y te hubiese gustado contestarla, digamos. ¿O qué pregunta te hubiese gustado que te hagan? No sé. De hecho, yo te volvería la pelota. Si tienes alguna... Es más, es siempre mejor la pregunta por venir que la pregunta que uno tiene. Tenían los griegos, tenían en el panteón, ¿no? el hueco ese para el dios por venir. Y de eso aprovechó San Pablo, y lo que dijo San Pablo era infinitamente mejor que cualquiera de los dioses que tenían por ahí circulando los griegos. Entonces,
cualquier idea que, si quieres hacer, si se te ha quedado a ti alguna cosa en el tintero, pregúntamela, no tengas ningún miedo. Bueno, sí, tendría que volver a cuestiones de filosofía y ese tipo de cosas. Me gustaría, en realidad, preguntarte por la tríada de filósofos que en realidad eh, pareciera como que suscribís, por un lado, por ejemplo, que son Nietzsche y Walter Benjamin, y por el otro, al que despreciás denodadamente, pero nunca te he escuchado una crítica muy particular, que es Wittgenstein. O sea, a mí me pareció como que, bueno, decir todo lo que los anteriores lo han dicho mejor, es una crítica, está bien, pero no es nada, digamos, no sé cómo decir No, nada. Eh, no, es una de estos, uno al final lo que hay ciertos autores que te resultan un poco indiferentes y fríos y no los tienes muy en cuenta. Pues yo, por ejemplo, a Montesquieu ni fu ni fa, no sé qué decirte. claro, Sobre la doctrina de la división de poder está bien, la cuestión está de la relación entre el clima y la ideología, pues bueno, es una idea de su época. Tampoco lo he leído con mucho detenimiento y no puedo decir nada, ¿no? Pero sin embargo, los autores a los que critico o elogio, pues sí que son autores que conozco un poco más y demás y tal. Wittgenstein sí, también es uno de esos autores que leí cuando era joven con mucho fervor bueno, o así con una voracidad, aprovechando también que tiene una obra muy cortita. Y este verano, el año, o sí, bueno, ahora estos meses pasados, me estuve leyendo, releyendo en realidad, la biografía de Monk y al final te tienes que encariñar con él, no te queda otra. La historia famosa de cómo regresa 10 años después al pueblo en el que dio clases a pedir disculpas a los niños a los que había bofeteado cuando era algo típico de la época. Y esos niños ya ni se acordaban. Claro, eran chavales de a lo mejor que tenían 12 años, ya tenían 22, se habían algunos ido a Viena, no estaban ni siquiera allí. ¿Quién es este loco que viene aquí a pedir disculpas? Cuando todo el mundo sabe que en el pueblo no le tragaban, no porque diera bofetadas a los alumnos, sino porque les obligaba a las alumnas a aprender igual matemáticas que a los alumnos. Cuando en ah, muy época bueno. se pensaba que las mujeres, ¿para qué coño van a necesitar saber qué es una raíz cuadrada o resolver una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces era su igualitarismo de género, era curiosamente, si se quiere, lo que les ofendía a esos campesinos y no otra cosa. Entonces, a ver, Wittgenstein, vamos a decirlo así, es el santo de los que quieren huir de la filosofía. Pero no es una crítica, ¿eh? O sea, a mí él me parece, al final, todos los clásicos lo son por algún motivo, ¿eh? Y este en concreto lo es por ese motivo, no por sus ideas filosóficas. O sea, para mí Wittgenstein es sobre todo un santo de la filosofía, pero un santo de la huida de la filosofía, del abandono de la filosofía en nombre del misticismo o el logicismo. Y Wittgenstein ofrece, con sus diversas etapas, sobre todo la primera y la segunda, esas dos vías, ¿no? O sea, una de dos, abandono la filosofía porque todo lo que plantea la filosofía son pseudo problemas y aquí queda resuelto todo con unos planteamientos lógicos que luego van a fundamentar una epistemología o teoría de la ciencia, y ya luego queda así eso, el campo de lo estético y lo ético, que es una cuestión religiosa, mística, etcétera. Y el segundo Wittgenstein, que es, bueno, vamos a apañarnos un poco, no ser tan duros, pero vamos a apañarnos y a convertir la filosofía en una especie como de comentario de los dichos populares, de la forma en la que la gente habla, etcétera, ¿no? Una especie de nuevo refranero. Yo estoy tentado también un poco a esa idea, porque, de nuevo, casi todos los filósofos hispanos, y esto es una cosa que a lo mejor es un poco machacona, pero al final son esos, son los escolásticos o son los divulgadores, los ensayistas, los aforistas, los políticos, ¿no? Y, y a medio camino entre esas dos cosas, pues bueno, Wittgenstein ofrece esa visión de pues, la posibilidad de crear un sistema que es un pseudosistema, ¿no? El lenguaje como sistema implícito que no hay que analizar desde el punto de vista de la ciencia, porque, coño, Wittgenstein nunca no abrió en su vida un libro de gramática, un libro de nada, de fonología, de fonética, bueno, todos los grandes tratados que hubo que son la base del estructuralismo, ¿no? De Jacobson, eso no se aproximó, no le interesaba un carajo. Él lo que partía es pues un poco pues eso, de cómo la gente habla, era un hombre que hacía metáforas muy brillantes. Entonces, no, forma parte un poco ya de la herencia recibida, por hablar en términos también de la concepción heredada, ¿no? Uno ya hereda un personaje y también una serie de anti-enemigos y demás, y tiene que mantenerse fieles a ellos. En cuanto a Walter Benjamin y Nietzsche, pues sí, también forma parte un poco esa herencia, ¿no? De familiar también, si se quiere. Es curioso porque, claro, al final Nietzsche es un aforista
pero a mí Nietzsche me interesa mucho más que Wittgenstein. Y de todas formas, Nietzsche yo lo he criticado mucho y ha sido una suerte, ha sido una pura suerte que en mis vídeos haya salido siempre Nietzsche como referente y no como antagonista. Claro, por Porque, eso. pero bueno, también eso tiene que ver con la retórica del profesorado, ¿eh? Es decir, de que uno cuando no acude a la pedagogía o sea, uno tiene al final que volverse accesible por alguna vía, ¿no? No puede ser una especie como de mega roca de Parmenidia, que no tenga fisuras y tal. Quien no quiera disolverse por la vía de las nuevas pedagogías, etcétera, tiene que disolverse retóricamente. Y lo clásico de la retórica, en España, para hacerte querer, la mejor forma es el campechanismo y el casticismo, no hay otra. Que se puede actualizar, ¿eh? Porque el trap es una nueva forma de casticismo. Este es el asunto que muy pocos han entendido, ¿eh? El trap y la retórica del trap o de la música urbana es lo que al fin y al cabo está hablando en la calle, y por lo tanto es el nuevo casticismo. Quien quiera ser castizo a día de hoy tiene que tirar de esa. Igual que en Argentina, supongo que pues en una determinada época quien quisiera tener un vocabulario más que atraiga a los jóvenes, pues tiene que hablar con, yo qué sé, de unos referentes muy antiguos, ¿no? Pero yo qué sé, algún tipo de música que se llama el trap mismamente, ¿no? Pero vamos, el tango, alguna cosa de estas, podría en algún momento el Claro, sí, sí, vocabulario sí, asociado a eso. totalmente, sí. Entonces eso es lo que diría, que para mí, por ejemplo, yo, entonces cuando ataco a Wittgenstein, estoy más bien provocando a mis alumnos, y en época también atacaba un poco a Nietzsche, o por lo menos ofrecía una lectura, siempre he ofrecido una lectura de Nietzsche distinta, que para mí Nietzsche tiene que ver más bien con el neocantismo de su época, sobre todo con el libro este de la historia del materialismo de Lange, que fue su libro fundacional. Es decir, Nietzsche al fin y al cabo es un autodidacta en filosofía, que se entera un poco de ciertas corrientes como el materialismo del siglo XIX, del XIX, perdón, del XVIII, etcétera, por la historia del materialismo de Lange, y empieza a leer a Lametrie, a La Rochefoucauld, a todos los franceses tan poco desconocidos de la Ilustración, de la otra Sí, pata de la Ilustración, más materialista, por ese libro, por el libro Lange. de Lange. Entonces, bueno, y en cuanto a Walter Benjamin, pues es uno que lo tienes ahí que, hostia, que lo leíste con un gusto tremendo, pero que hace tiempo que no lo releo, que alguna vez saco alguna referencia de él, pero forma parte más del pasado que otra cosa. Mientras que, pero bueno, al fin y al cabo uno conforme esto es una cosa curiosa, ¿no? Conforme va pasando los años, pues uno más se aprende de los errores que cometió él, uno mismo, que de los aciertos ajenos. Los aciertos ajenos a veces te resultan interesantes en la medida en que te permiten corregir algún error pasado, ¿no? Y esa dependencia que uno tenía cuando por lo menos yo, tenía 20 años respecto a estos autores, y ese estilo también, que es un estilo muy de época, que ya se quedó borrado por completo, ¿no? Con las redes sociales, que era el estilo citacionista, el estilo un poco oscuro, el estilo, si se quiere, posmoderno. Eso ya forma parte de... que Walter Benjamin es eso, coño, porque Walter Benjamin tenía la pretensión de escribir un libro solo de citas. Sí, sí. Y muchos asocian el posmodernismo en su ignorancia a eso, a escribir solo con citas y demás, pero es que eso está en Montaigne, sí, en Montaigne, que a veces lo confundo en Montaigne. Los ensayos, tú lo sabes, y son todo el rato frases latinas por aquí y por allá, citas en griego, divagaciones, y eso es lo que se asocia ahora mismo al posmodernismo, ¿no? Entonces hay otra vertiente de la modernidad que arranca en Montaigne, pasa por Pascal, atraviesa toda la Ilustración, que los que lo han leído saben que es un conjunto de señoritos diciendo ahí cada uno lo que le apetece y escribiendo novelitas o diálogos y tal, cartas, y llega hasta la actualidad. Entonces, no sé, en mi familia hay auténtica devoción, por supuesto, por la Escuela de Frankfurt, por Adorno muy señaladamente. Mi padre ha dado una chapa muy señaladamente sobre ese autor, y, y a mí también me interesa, por supuesto. Sí, sí, tienes la biblioteca, va a contarse la última vez que tienes la biblioteca ahí llena de libros. Sí. Así que bueno, esa era básicamente la última pregunta, así que nada, te agradezco mucho, la verdad ha sido todo un honor Un y placer. bueno, nada, así que nada, nos vemos. Pues nada, Nicolás, espero que vaya todo bien, que tengamos más conversaciones o que sepa más de ti en un futuro. Ya sabes que yo ahora mismo estoy completamente out de las redes sociales, Sí, pero sí, bueno, les invito, hago un llamamiento a los que estén viendo este vídeo a que sigan a Nicolás, que si tienen algún interés en las cosas en que yo escribo, acudan a la página web que he abierto un poco sin avisar de ello, ernestocastro.com.
Y por ahí, por mi canal de YouTube, pues podrán saber más de mí, y de Nicolás, pues él sabrá decir por dónde se encuentra o no se le encuentra. No, yo tengo el Facebook ahí, la gente me escribe ahí a veces. Bueno, José María lo conocí por ahí, lo conocí por ahí. Pues, Así que pues bueno, nada, nos un vemos. abrazo, Un hasta abrazo. luego. Hasta luego. Muchas gracias.